Dino Nuggets, pero volviendo a los videos de Serena y el mundo de los pajarracos, hablando bien fuerte de... no, es verdad, no puedo decirlo si no YouTube me desmonetiza. Pero ustedes saben de lo que estoy pensando cuando dije pajarracos. ¿Qué es lo que ocurre? Nos saltamos un video. Nos saltamos el 2,6. Y dijeron que estaba bueno, así que lo vamos a ver ahora. Vamos a continuar con el mundo mágico de las aves, el bambú, las hormigas y mi esquizofrenia. No sonaríamos tan mal si algunos no... Esperar otros 3 meses más. Chale, nadie, la gente esperando mis videos en YouTube, ¿no es así? Guiño, guiño, cada. Dios mío. Me gustan los videos del Dr. Mix, a pesar de que siempre me confunden el nombre, ¿eh? Bambúes mañosos. Recuerden, chat, aquí estamos bien mañosos. Hace 50 millones de años, en la pequeña luna verde de Serena, se liberaron los primeros canarios en esta tierra. A lo largo de estos años, se construyó un mundo desde los cimientos más básicos, hasta una diversa gama de vida sin igual en ningún otro lugar del cosmos. Los descendientes de los primeros pájaros cantores de Serena han conquistado la tierra, el aire y el mar, llenando un vacío ecológico en un mundo sin otros tetrápodos con los que competir, ¿Tetrápodos? como nunca ha conocido nuestro propio mundo. Una de las líneas de las aves más especializadas de Serena, YouTube. hace 50 millones de años, ¡Aves! son los Bloons, con más de 60 pies o 18 metros de longitud y un peso de hasta 15.000 libras, que poniendo en comparación con los Shoebirds que estaban en las partes recientes. No, no me recuerden a los Shoebirds. Mis pájaros guatones. F en el chat por los pájaros gorditos, que son comidos vivos por langostas gigantes. ¡No! Estos Shoebirds no pasaban de las 900 libras, ¡No! comparada a las 15.000 de los Bloons actuales. Estaban Las ventajas de vivir en el esponjosos. océano. Los Bloons son una familia de gigantes herbívoros y gentiles. ¿Qué dijo? Los Bloons actuales, 900 libras, comparada a las 15.000 de los Bloons actuales. ¡15.000! ¡Medio pajarraco, weón! Los Bloons son una familia de gigantes herbívoros y gentiles. ¡Mega las aves más pingüinos! grandes que ¡Qué jamás god! hayan existido. Viven como equivalentes de las vacas marinas en los mares tropicales de las lunas, donde se alimentan de inmensos prados submarinos de algas marinas y pastos marinos, consumiendo hasta 1.000 libras de alimento al día. Demasiado pesados para volar y con sus patas traseras apenas vestigiales, fusionadas a sus pirostilos. Estos nadadores de alas suaves pasan toda su vida en el mar, desde que nacen hasta que mueren. Esto es posible porque aunque como todas las aves hasta ahora evolucionadas en esta época, los Bloons deben poner huevos con cáscara dura, que no pueden sobrevivir inmersos durante mucho tiempo en agua de mar. Los Bloons pertenecen a un ingenioso orden de aves marinas que han encontrado un método único y excepcional para cuidar sus huevos en la sin boca, necesidad de como un visitar pelícano, la costa, mediante la incubación en la boca. ¡Qué loco! La incubación en la boca, que en su sentido más simple protege los huevos o crías de los depredadores. Es como un pelícano, pero con los huevos en la boca, así como tu mamita. Muchos peces, e incluso algunos tetrápodos. Sin embargo, en el caso de los Bloons, me pasé de burger. No, mi mamé. Me pasé de burger. Me pasé de burger. Oh, Dios. este comportamiento marca un hito en estas Me aves. mamé. Se originó a partir de una tendencia ancestral de proteger a las crías jóvenes de peligros o mantenerlas calientes, llevándolas en una bolsa debajo del pico. Esta característica Mira, los huevos probablemente debajo del apareció hace pico. más de 30 millones de años en los ancestros de los Bloons, específicamente con los pelicanarios. Ah, ¿verdad? Por los pescados, Una vez pescados que este pelícanos. comportamiento se estableció, evolucionó para incluir la incubación de los propios huevos en la bolsa. Esto resultó ser una ventaja para las aves marinas, que anidaban cada vez más lejos de la costa y en plataformas de plantas menos estables, alejándose de las zonas de cría más segura debido a la presencia de depredadores y competidores. A medida de que este novedoso comportamiento se desarrollaba,
y el pico de las aves evolucionaba para transportar tanto al huevo como a la cría. Un grupo de piscívoros con bolsa se volvió demasiado grande y torpe para anidar fácilmente en cualquier tipo de nido flotante. Así que comenzaron a incubar sus huevos. Tienen los huevos en la bolsa debajo del pico. Emplumadas y suaves. Se turnaban para transferir el huevo entre ellos y lo cubrían con la piel cálida y suave del interior de la bolsa en su garganta. ¡Qué bonito! Finalmente, un grupo de Bloons comenzó a llevar los huevos dentro de la bolsa en la garganta en todo momento. Oh. Esto liberó a los adultos para moverse libremente mientras incubaban. Y lo que es más importante, escondió los huevos vulnerables de los depredadores por completo. Así, las aves desarrollaron estilos de vida menos dependientes de las colonias y se diversificaron aún más. El macho simplemente tomaba los huevos flotantes del agua, mientras la hembra los depositaba y los colocaba rápidamente y con seguridad en la bolsa para incubarlos. La hembra le ponía los El huevos se en la volvió boca cada al vez más macho. grande, aislado. Cuando tienes una novia trans, güey, le ponía los huevos en la boca al macho. ¡Oh, pero Y hacía gárgaras. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Maldición, pajaritos! ¡Se pasaron de burger! Por la grasa y los tejidos Ay, del qué cuello, bueno que no nos lo que lo saltamos hacía este video, prácticamente güey. irrompible, ya que un golpe suficientemente fuerte para poder romper el huevo tranza? también le rompería el cuello al adulto. Oh. Los ancestros de los Bloons ¡Hostia desarrollaron una forma puta! ingeniosa de criar a sus crías, incubándolas internamente en su cuerpo, evitando la necesidad de anidar. ¡Solo Cuando los verga! polluelos están listos para eclosionar, necesitan la ayuda de los ¡Pajarosaurio! padres para romper el grueso cascarón del huevo. Estos polluelos son capaces de nadar y alimentarse desde el nacimiento, pero permanecen cerca de sus padres durante varios años, ¡Wow! protegidos por su gran tamaño y naturaleza protectora. ¡Qué loco, güey! Los adultos pueden criar hasta 3 camadas al año. ¡Pájaro y a menudo ballena! forman grupos para proteger a las crías de los depredadores. ¡Plesio pingüino! Los Bloons son miembros altamente especializados de su orden, con pico en forma de sierra similar al de los gansos, que han cambiado su dieta de peces a plantas verdes y algas. La incubación es un trabajo Por eso son tan conjunto, grandes. con los padres transfiriendo vegetarianos. regularmente los huevos entre ellos para alimentarse y mantener un ambiente estable para el desarrollo de las crías. Los Bloons modernos tienen poco plumaje y están cubiertos por una fina capa de pelusa, debido a su gran tamaño y dificultad para Pájaros asearse pelusas. adecuadamente. En su lugar se aíslan mediante la grasa corporal. Y aquí tienes traducido al español por primera vez, por mi persona. Te presento a los Bloons en sus 3 estadios observados durante todo el Tempucene, teniendo arriba los pelicargadores, en medio las pelugas y al final, la especie vista en las etapas finales del Tempucene, las aves ballenas primigenias. ¿What? Espérate, yo me estaba riendo porque, jaja, peluga. Se llama chistoso, peluga. Pero ¿cómo que ave ballena primordial? ¡Ese! Es un nombre cabrón y no mamadas, weón. No mames. ¿Qué eres tú? Yo soy el ave. Viejo, de momento esta serie nos ha dado memes como el gigapato, el Simp Gaviota. Ahora tenemos a la ave ballena primordial. Mira el nombre cabrón, weón. Tómate tu tiempo, pausa el video y lee sus características. Ah, pensé que me las iba a leer él, la Déjame guaja. mostrarte un espécimen glorioso, un emperador Bloon macho, o el Partophagus imperiales. Partófagos, del latín partus, que significa nacimiento, y fagus, que significa comer. O sea que paren por el Y cuello. ahora hablemos en grande. Ya conociste a las primigenias aves ballena. Ah, primigenias. Las reales. ¡Oh! Los cetaforme pelecanarios, conocido coloquialmente como ave ballena, What son the aves acuáticas muy grandes, What the fuck is that que se shit? encuentran en abundancia en todos los mares de Serina durante el Crioceno. El elefante guerrero Este psíquico grupo, que incluye a ancestral. los Bloones, forma un linaje altamente diverso, con ¿Qué es representantes que eso? ocupan diferentes nichos, unidos por su comportamiento de incubación en la boca. Al criar sus huevos en una bolsa en la garganta en lugar de en de la tierra, Literalmente la todas ballena las aves ballenas se han 2.9. liberado ¡Qué de la loco! dependencia de la costa, permitiendo Eso que fue algunos una de ballena, ellos se güey. conviertan en las aves más grandes que jamás hayan vivido. Es de la Aunque grasa. el Bloom basal es herbívoro,
La mayoría de las aves ballenas son depredadoras y se alimentan de peces, plancton u otros invertebrados acuáticos. Algunas especies se especializan como cazadores, La pájaro comedores de llena, fondo, o como me gusta o decirle, filtradores, la paja siendo paja estos últimos llena. los más especializados. Utilizan alas grandes en forma de paleta para nadar y a veces también usan sus patas traseras como ayuda. Aunque en otros grupos las extremidades traseras están fusionadas para formar una cola similar a un timón, son casi totalmente desprovistos de pluma, con piel lisa y se mantienen calientes gracias a capas aislantes de grasa corporal. Aquellas Háganle aves una ballenas paja que se llena. alimentan de peces, a menudo presentan falsos dientes grandes en sus picos para sujetar a sus presas, mientras que los planctonívoros tienen bocas de amplia apertura y gargantas gigantescas para recoger grandes cantidades de agua de mar. Algunas especies de aves ballenas se especializan en peces pequeños, mientras que otras se alimentan de krill serinos, que es una variedad de Ballenas, crustáceos efectivamente, de ¿no? natación libre, como camarones y larvas de cangrejo. Algunas aves ballenas se alimentan filtrando el sedimento del lecho marino, y aunque la mayoría de las aves ballenas filtradores son animales muy grandes, no llegan a ser tan grandes como las ballenas más grandes de la Tierra. De hecho, la especie de ave ballena más larga no es un filtrador en absoluto, es directamente el Bloom, que es un herbívoro ¿El que vive en Bloom? aguas costeras. Los filtradores Quiero son los verlo, más abundantes en donde están los fríos mares polares, obviamente cerca de los polos de Serina, donde las aguas son ricas en nutrientes. Estos terneros nacen grandes y capaces de nadar y Terneros, alimentarse por desde el loco. nacimiento, pero requieren la Define ayuda un de sus padres ternero para con un encontrar comida y ave evitar ballena depredadores. coso, qué loco. Permanecen con sus padres durante muchos años antes de volverse independientes. Las aves ballenas se emparejan de por vida y casi siempre las bonito. encuentras en parejas. Algunas Oh. especies viven en grandes familias extendidas. Las aves ballena más grandes pueden vivir más de 200 años si es que tienen suerte. Y aquí tienes a una gran blorca azul que se alimenta de ¿Blorca? plancton y puede ¡Es crecer una hasta 50 blorca! pies de longitud, ¿Quién inventó traducido a los nombres 15 a estas metros. cosas, güey? Me encanta. Y aquí una rendición en 3D para ustedes. ¡Su puta madre! Y listo, eso es todo lo de Serina que hablaremos por esta ocasión. Ah, ¿que ya terminó? Ah, Y si claro, no el lo video saben, era de puesto 10 en minutos. perspectiva, hoy solo vimos 2 pestañas de este Pero, bro. Pero, bro, mira esa cosa. ¿Qué carajo? ¡Qué mamada la Blorca, güey! Tiene cara de vaca. No insultes a la valla, no insultes a la paja llena. Pero no mames, qué loco. Qué bizarro el diseño. Tiene como bigotes, es como raro. Martin lo está sufriendo. Es como una ballena, finalmente, güey. Pero está rara. Está gracioso, güey. Está gracioso, güey. Me dieron más risa los que tenían los huevos en la garganta, pero para eso después veo porno y ahí hacen lo mismo, así que... Quiero un juego tipo Snoot Game con animales de Serina. Hagan lo mismo con All Tomorrows, la wea sufriendo, ¿eh? La wea espantosa. Esto parece hecho por IA, ¿no? Espero que no, ¿eh? Pero no, mames, está re loco, ¿eh? Está re loco. que ya se acaba la rural. Y tengo trabajo hasta el cuello, pero ya que hablé del bambú, quería al menos acabar con estas especies marítimas. Ya que en hablé su del propio bambú. video. ¡No! Aún quedan 17 pestañas más de esta era. ¡Doctor Vix! ¡No! ¡No quiero más bambú! ¡No más bambú! ¡Pan de infiltrado, por favor! ¡No! 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 ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Dios mío. Pero bueno, vamos con la siguiente parte, que es la 4.5, si no me equivoco, Espérate, vamos bien, ¿verdad? Oye, banda, vean esto, veanme YouTube. ¿A ustedes también les pasa que se ve así? Los comentarios y el título y todo aparecen en un lado. Y los videos ahora me aparecen al frente. ¿A ustedes también les pasa así? Es muy raro, güey. No sé por qué ocurre, mucha gente no. Creo que tiene que ver con el Opera GX, pero bueno, no sé. Espérate, estoy en el correcto, ¿verdad? ¿4.5? Vamos a verlo directo de 4.5. Mira, viste, está haciendo la serie de en rojo, la hueá buena. 4. Si nos vimos el 4, porque fue el de que se tomó la Monster. Sí, ahora vamos al 4.5, épico. Antes de iniciar el video, quiero mandarle
Espérate, ahí está. Muchas gracias, wey. Creo que es por modo cine. Ah, ¿será por el modo cine? Espérate. No. No, no es por el modo cine. No, Efectivamente, no es cine, gente. no es cine. No, pero no es por el modo cine. Qué loco, wey. También pasa, también tengo Opera GX, lo tengo normal. Qué raro. Una actualización nueva, supongo, pero bueno. Bueno, entonces ahora sí, luego del pequeño interludio de ver a los pajarracos de ballena y ver cómo tienen los huevos en la boca, vamos a ver la parte 4.5, el Armagedón. Prepárense. Les recomiendo, mi querido chat y gente que esté viendo esto en YouTube, agarren botanita, acomódense así como, yo lo estoy haciendo ahora rompiéndome la columna. Acomódense, consigan botanita y prepárense porque este video va a durar 1 hora y va a estar bien denso, así que vamos a ver todo lo que tiene que ver con nuestros pajarracos favoritos. Oh, sí. 50 millones de años. Y no terminamos el Termocene. What? ¿Por qué es el Que en Planta esta vs parte Zombies en la seguiremos esquina? con este periodo, pero avanzaremos desde esos 150 Oye, espérate, millones creo que de... me perdí de algo. ¿Por qué está el Planta vs Zombies en la esquina? A ver, ¿qué me perdí, A Isabela Guillén, Benicio Veledo, Solo The saludos Destroyer, nomás, ¿no? 1010 Hugo y a Carlos Peral. Bienvenido de nuevo al mundo de Serina, donde en la parte anterior hablamos del Termocene por casi 1 hora y cubrimos 75 millones de años en una sola toma. ¿Y por qué? Pasando desde los 75 iniciales hasta No, los no dice. 150 millones de años. ¿What? No terminamos el ¿Por qué Termocene. tiene el Planta Es que en vs esta Zombie, parte güey? seguiremos con este periodo, pero avanzaremos desde esos 150 millones de años hasta el final del Termocene. Cada Güey, vez- pero espérate, ¿esto sigue durante todo el video? No sé, ¡ah, no sé! ¡Aquí está! ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué está el Plants vs Zombie en la esquina? ¡No seas mamón! ¿Por qué? Parece Bunny bugueando cosas. No, yo no soy el del video. Le puse Planta vs Zombie. En esta parte seguiremos con este periodo, pero avanzaremos desde esos 150 millones de años hasta el final del Termocene. Sí, es como el Cada Subway vez las Surfers aves se en especializan TikTok. más y se vuelven tan Sí, no hay diversas un comentario que son fijado que lo explique, irreconocibles. ¿verdad? No hay un comentario que lo explique. Siendo honesto, me gustaban tus videos, pero los ponía de foto mientras jugaba, pero con el game. Espérate, ¿qué? Siendo honestos, de por sí me gustaban tus videos, pero los ponía de fondo mientras jugaba. Pero con el gameplay sí me quedé pegado a la pantalla mientras escuchaba. Pero no sean mamones, no hay comentario fijado, no hay explicación. No. Me gusta el detalle del gameplay, pero estoy bastante seguro que gran parte de lo que veo en el video simplemente lo he escuchado. No sé. Tenía gameplay. No hay respuesta, no hay. No hay, a ver. No hay respuesta, solo Plantas vs Zombies, weón. Empecemos. Puta, no El sé. trotador seriniano blindado. ¿El qué? En un tiempo lejano de la historia de Serina, Y se un mueve el mundo lleno gameplay. de estabilidad, calidez y una biodiversidad exuberante, florecieron muchas líneas de animales que habían aparecido Viejo, al me inicio de parece esta que esto es era. una reacción, ¿no? Entonces, está la pantalla del video original, está el de Plantas vs Zombies, está el negro mañoso, estoy yo, está el chat y está la fan que siempre mueve el culo ahí arriba en los streams, weón, y siempre pasa desapercibida porque es invisible, weón. Pero no mames. La wea saturada, weón, Dios mío. Pero bueno, brutal por retención de audiencia, weón. Entre estos Supongo. grupos exitosos y antiguos se encontraban los Dios mío. trotadores serinianos paquidermos, que son unas gigantescas Sí, aves ahora que herbívoras vieron a la fan que nativas no van a del poder sur dejar de verla, Alcisca y Esteblandea. Estas aves eran notables por haber desarrollado grandes osteodermos blindados en su piel, utilizados para disuadir a Dios los depredadores mío. más grandes. En su Parecemos mayoría, los video de temibles tiranos serinianos, descendientes de los esquiques que aparecieron en el Dios Creoceno, mío. y que incluyen a los depredadores terrestres más grandes que jamás hayan existido en Serina.
Los trotadores serinianos paquidermos eran principalmente herbívoros. Literal, no había visto Se la alimentaban Funk. de Les los dije, árboles una vez del ves a la bosque, Funk, con no la largos pierdes. cuellos erguidos. También se defendían de los consiguió atacantes con girasol! una ¡Qué masa pro! espinosa y maciza que se formaba a partir de la fusión de su muñeca. Con el paso de que me estoy 50 riendo millones de mucho. años, este grupo se diversificó en varias docenas de especies vivas. Durante periodos de cambio en las condiciones ambientales, como en el Crioceno y el Termoceno, nuevas adaptaciones radicales podrían tomar ventaja más fácilmente, lo que llevaba a cambios más rápidos en las especies. Sin embargo, debido a la estabilidad del entorno durante mucho tiempo, pocas especies evolucionaron de la manera radical respecto a sus ancestros. Legítimamente el Y chiquito de este permanecieron me como parece animales muy herbívoros de bonito, gran güey. tamaño, Está que nice. confiaban en sus defensas espinosas para evitar la depredación. La mayoría vivía en grupos para una mayor protección y, al igual que sus antepasados en el Crioceno, dejaron de incubar sus propios huevos. En su lugar los enterraban en tierra cálida para que se desarrollaran, lo que resultó en una tasa metabólica más baja. Dentro de los trotadores serinianos paquidermos, un grupo se destacó por haber cambiado drásticamente respecto a sus ancestros, que son los crackbacks, también conocido como trotadores serinianos blindados. ¿What? Estas aves llevaron las defensas de su grupo a su conclusión lógica, ¡Qué loco! cubriendo todo su cuerpo con placas óseas y espinas grandes que la ¡Se hacían volvió casi un imposible de anquilosaurio! atrapar ¡Pero es un y someter, pájaro! incluso para los depredadores terrestres más poderosos. Se volvió un tanque, Sin güey. embargo, Cuando te estas subes toda la defensas tenían armadura, un güey. costo. Te volvió un Eran Ramos. extraordinariamente pesadas. Por lo tanto, los crackbacks eran considerablemente más pequeños que sus antepasados. Solo medían 8 pies de altura en la espalda. Claro, no eran y pesaban gigantescos, tanto pero como un eran rinoceronte. tanques. Una característica interesante de estos crackbacks era su cambio en el comportamiento alimenticio y la postura. Estos animales pastaban de manera indiscriminada todo tipo de plantas, desde el nivel del suelo hasta una altura de No jodas, aproximadamente el 8 pies. anquilopajasaurio. Esto llevó a que sus cuellos se mantuvieran horizontalmente, equilibrados por una larga cola, similar a la de las vivas. Se desplazaban en grandes manadas en sabanas con bosques dispersos, y en general eran dejados en paz por la mayoría de los depredadores aviares. Tiene sentido, tú no te incluidos los metes con un gigantes. tanque con espinas. Sin embargo, en el raro caso en el que un depredador intentaba probar su suerte, los crackbacks tenían una defensa adicional. La muñeca espinosa que sus antepasados usaban para defenderse se había transformado en una masa espinosa con múltiples puntas, diseñada no para apuñalar, sino para golpear la cabeza de ¡Ah, no cualquier mames, que criatura sus lo manos ahora suficientemente son- tonta como para son intentar atacar a las aves más Morningstars! blindadas que jamás ¡Se habían masa con existido. espina! A ¿What the pesar de fuck? su resistencia a la depredación en la edad adulta, los crackbacks tenían pocos enemigos aparte de ellos mismos, y su población estaba limitada, principalmente, por la alta mortalidad El juvenil. weón duro. Sus crías nacían pequeñas, emplumadas y dependían únicamente Abetejo. de su velocidad para escapar de sus enemigos. Al igual que sus antecesores, los crackbacks desarrollaban gradualmente su armadura ósea y perdían sus plumas a medida que envejecían. Me parece que el periodo chat sí le más está prestando vulnerable en sus atención al vidas gameplay, lo peor era que yo cuando ellos también. estaban ¡Qué incómodamente chucha! blindados para correr tan rápido Retención. como Bueno, yo antes, estoy viendo el pajarraco, pero pero aún es no que el gameplay estaban lo está en medio. suficientemente defendidos para depender solo de su defensa pasiva. En esta lamentable etapa adolescente, muchos caían presa de los serines tiranos. Pero La no, vaya, hierba ¿qué? asesina. ¿La qué? No me diga que el bambú Estamos en el evolucionó. final del Termoceno. Serina ha disfrutado de más de 100 millones de años de relativa estabilidad, con un clima adecuado para la supervivencia a largo plazo de muchas plantas y animales. Sin embargo, un nuevo grupo de plantas ha surgido y amenaza con cambiarlo todo en menos de 1 millón de años. Las hierbas asesinas son un género recién evolucionado de hierbas tropicales y templadas, que han desarrollado una manera dramática y efectiva. Dime que el de bambú reducir no su se volvió competencia asesino, por en favor. las praderas donde se originan. Producen un potente herbicida natural en sus hojas, al que son inmunes. Las hojas de las hierbas asesinas están cubiertas de pequeñas gotas llenas de un fluido incoloro y sin olor que contiene el herbicida. Estas gotas se rompen fácilmente por el movimiento de los animales, pero su función principal es romperse al entrar en contacto con las puntas de otras hierbas, liberando el agente dañino, que luego se absorbe en las hojas de la competencia, What? causando que se marchiten en unos días. Entonces son Las plantas hierbas asesinas veganas. son pioneras exitosas que pueden apoderarse de grandes áreas y desplazar a otras plantas, incluso alterando la sucesión forestal. Sin embargo, ahora están empezando a enfrentar la resistencia de otras hierbas más palatables para los herbívoros y de un ¿Cómo que árbol llamado plantas el árbol veganas? trampa, What the que fuck, se ha bro? adaptado para sobrevivir en áreas invadidas por hierbas asesinas. Este cambio está llevando a la recuperación de la diversidad en los ecosistemas de Serina, que después de millones de años de dominio de las hierbas asesinas, aunque algunos tipos de bambú lograron sobrevivir en nichos especializados,
Los árboles girasol están tomando el control del bosque y los antiguos bosques de bambú se verán desplazados en los próximos 25 millones de años. En resumen, había una supremacía de estas hierbas asesinas y que ahora está siendo desafiada por la resistencia de otras plantas y árboles en Serena. Y esto es un cambio significativo en los ecosistemas que no se había visto por millones de años. Joder, doble fila de girasol, que pro. Ahora, aquí puedo hablarte de una pequeña sección en la que nos cuentan que los insectos han evolucionado y que tenemos avispas, hormigas y sobre todo grillos, Ay, la wea que ahora buena. son incluso más grandes y se comen a ciertas aves pequeñas. Pero qué asco, mejor no. Pero hablar una hora del bambú. Los trivets del Termoceno No, tardío. no. Conoce a los saltadores. En el emocionante mundo de Serena, los trivets, Ah, sí, los descendientes habíamos terrestres visto, ¿no? Las de los ranas peces de pescado. lodo, han prosperado en su cálido clima tropical desde el inicio del Termoceno. Han evolucionado y se han adaptado para hacer de la Tierra su hogar. Estas criaturas llenan nichos ecológicos similares ¡Qué a las loco! de los reptiles y anfibios de la Tierra. Las trivets son mayormente animales de sangre fría, lo que significa que dependen del entorno para regular su ¿Pero en qué temperatura evolucionaron corporal. estos pescados Se caminantes? desplazan por Weón? el suelo del bosque usando largas garras que evolucionaron a partir de sus aletas, o se desplazan como orugas a través de los árboles. Siempre gracias pensé a que esa sus madre era una largas colas papa, prensiles. era una nuez. Pero hay un grupo de trivets que merece una mención especial en nuestro viaje hasta el final A de ver, Termoceno. ¿cuál es? Los saltadores. ¡Wow! Estos saltadores ya eran completamente terrestres hace Parecen 50 millones mamíferos, de años. no jodas. Y durante los últimos 50 millones de años han desarrollado adaptaciones únicas y especializaciones que los distinguen del resto de su linaje. Se ven chistosos Han con su desarrollado un única verdadero pata, weón. brazo con un soporte óseo y articulaciones en el hombro, Está codo y está muñeca, bonito. lo que les brinda una gran Están un movilidad. poco culeros. Además, sus colas han evolucionado para parecerse más a una pata adicional que a una simple cola prensil. Las dos extremidades delanteras de este grupo son semi-extendidas hacia afuera. A mi pana el mientras tres que la cola patas, se güey. retuerce 90 grados Esa es su pierna directamente chat. debajo del cuerpo, lo que le permite funcionar como una pierna erecta. Está ¡Oh! equipada Lo con dijo 3 o él, no 4 yo. dedos capaces de agarrar, lo que les Pero qué proporciona no solo una mañoso. pierna, sino una especie de mano extra. Algunos de estos saltadores incluso se han convertido en escaladores. Además, su cuello, que comenzó a aparecer en sus antepasados, se ha alargado y ahora puede girar hasta 90 grados hacia ambos lados. Esto les permite buscar alimentos o peligros sin tener que girar todo su cuerpo. Los trivets saltadores son un ejemplo fascinante de cómo la evolución ha Mi moldeado pana estas el criaturas trípode. para que prosperen en el entorno de Serena. Con estas increíbles adaptaciones, han logrado conquistar su hogar como en la Tierra. Aquí tenemos dos especies de hoppers del final del Termoceno, un omnívoro semi-arbóreo en la parte superior y un carnívoro terrestre en la parte inferior. Los vemos en reposo y luego con la mandíbula extendida en busca de presas. Están bonitos. Los hoppers O sea, son están pequeños feos, pero animales, están bonitos feos. raramente más grandes que una rata, pero pueden competir con éxito con muchos de sus parientes. En algunos casos, incluso Le mejor. decimos el pogo. Esto se debe a que su metabolismo es particularmente avanzado en comparación con otras especies, lo que les permite ser especialmente activos. Pueden mantener su temperatura corporal un poco por encima de la temperatura ambiente, lo que les permite permanecer activos incluso en días frescos o nublados. Chat sigue cuando hablando otros del trivets se gameplay ven del Plants obligados a vs retirarse y Zombies, Dios descansar. mío. Los hoppers son los primeros trivets en desarrollar un paladar sólido en su mandíbula superior, lo que les permite respirar por la nariz mientras se alimentan. Esto hace que su respiración sea más eficiente, similar a la de las aves, y les permite obtener más oxígeno en cada respiración. Incluso sus pulmones han evolucionado y se han vuelto más eficientes, permitiéndoles ser más activos sin cansarse. Literalmente es como la evolución de A los diferencia mamíferos trivets, en los la hoppers vida, ¿no? todavía tienen La vida mandíbulas real. extensibles que se pueden alargar fácilmente. Bueno, más o cuando abren menos. la What boca, the fuck es lo esto, que les weón? permite atrapar presas más fácilmente. Los hoppers también pueden tener cerebros más grandes y muestran comportamientos sociales, como el cuidado Dejen jugar al parental. estratega. Los oídos de los trivets están conectados al operculum, una estructura que solía ser branquial. En los hoppers, los oídos son más efectivos y se pueden girar para detectar sonidos de depredadores o de presas, transmitiendo el sonido a través de arcos branquiales osificados que funcionan como canales auditivos y llevan el sonido al cerebro. En resumen, los hoppers son pequeños pero asombrosos habitantes de Serena, que han Pero evolucionado próximos muchas mamíferos, adaptaciones déjame únicas adivinar, estos para van a prosperar terminar en su siendo los entorno que dominan el terrestre. mundo o Su algo así. capacidad para mantener su Los temperatura pájaros van a corporal, valer verga. respirar eficientemente y cazar presas de No, manera pero la efectiva simetría, los hace loco. destacar en el ¿Qué has mundo de los demás hecho? tribes. El retorno de los bomblets, los simps de Serena. ¿Los Sims? Con esta especie aprenderemos que así como hay especies gigachats, también hay especies hiper simps.
¿Qué? Los Bomblets son los más pequeños de los vivos. Mira, pausa el gameplay aprovechando que pusieron la pala, güey. ¿Cómo odio? Cuando a ustedes les pasa, chato, soy solo yo la amargada, pero ¿cómo odio cuando estoy viendo un video y se ponen a hablar de no, es que este es un giga chat y no, es que este es un simp? Y yo como que... Mi brain rot no ha llegado a ese nivel, ¿sabes? Te juro que me da algo escuchar esa weá. No mames, qué mamada, perro. Qué carajo. Nunca nos liberaremos de la... Para mí el gameplay está picardo. Dios mío, a veces es chistoso, no sé, es que eres una boomer. Ah, claro, soy una boomer con 24. Vete a cagar, loco. Yo estoy chata de que todo sea un giga chat y un simp, porque vi un meme en Twitter que decía que yo soy epicardo y que los demás no. Descendientes terrestres de los ardis o bobíparos. La mayoría de las especies pesan solo unas pocas onzas, pero a lo largo de 100 millones de años... mira, va a jugar el juego de la nuez que rueda, épico. Si eso es un buen combo. Son altamente adaptados para cavar bajo tierra. Y han evolucionado de manera única para esta vida subterránea. Está bonito. A diferencia de sus antepasados, los Bomblets son completamente subterráneos y no excavan con sus picos como lo hacían las aves topo, sino que utilizan alas en forma de paletas para excavar en sus túneles. Estas alas tienen una estructura esquelética vestigial, excepto en las muñecas, que están altamente desarrolladas y funcionan como palas. Además, su cola ha desaparecido por completo y su cuerpo se ha alargado para acomodar los huevos en desarrollo. Es un topo pájaro, güey. A pesar de su aspecto lindo y rechoncho, los Bomblets son feroces depredadores para su tamaño. Tienen picos pequeños, pero armados con dientes de queratina en ambas mandíbulas para asegurar presas, que suelen ser insectos y lombrices, aunque a veces pueden capturar vertebrados e incluso ¡es un otras pajatopo! aves. Después de capturar la presa, la cortan con movimientos de lengua que también está dentada, similar a la de los otros vivas. Luego tragan grandes trozos de comida que se descomponen aún más en el estómago. Los Bomblets tienen una reproducción vivípara única, en la que los huevos tienen una cáscara suave y flexible, lo que les permite a las hembras llevar varios huevos a la vez en su cuerpo sin que se rompan. Esto les permite tener camadas más grandes que otros vivas, y aunque los polluelos nacen en un estado muy dependiente y vulnerable, son ciegos, sin plumas y deben ser cuidados por la madre durante las primeras semanas de vida. Los Bomblets pasan la mayor parte de su vida bajo tierra, solo emergiendo ocasionalmente, principalmente para parearse. ¡Sexo! Durante estos breves momentos en la superficie, machos y hembras emiten sonidos ultrasónicos para atraerse mutuamente. Después del apareamiento, los machos suelen morir de agotamiento, mientras que las hembras regresan a sus madrigueras. Sin embargo, la característica más... Mi pana que literalmente se vino y se fue. ¡No jodas! ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo se vino y se fue? ¿Cuánto duró? ¡7 minutos! Murió como un grande. Si te mueres, la pones. Interesante de los Bomblets es el sacrificio que hacen los machos por la Dios supervivencia de las crías y las hembras. Ay, qué Los estúpido. machos, después de aparearse, abandonan sus madrigueras y pasan varios días en la superficie sin alimentarse y en ¿Por qué? busca de más parejas. Inevitablemente la mayoría de ellos muere de agotamiento, son presas de depredadores. Oh, espérate, no es que se mueran después de ponerla. Es que se mueren por ponerla y después la quieren poner más porque quedaron calientes, weón. Y se mueren ahí. ¡No! ¡Demasiado sexo! Querían demasiado, se murieron por caliente. O sea, no, ni siquiera es que murieran por snusnu. Murieron porque se culiaron a una y querían fornicar más. Observen a mi pana el pingüino de tierra. Es todo un fornicador, weón. ¡No mames! Los pingüinos de Dédalo. Si vine aquí hoy es para morirme o para ponerla. Y ya no la puedo poner más. El paja topo be like, me falta sexo. Jesse, necesito sexo.
Coche tu madre. Murieron por andar antojados, tal cual. ¡Qué rico! ¡Hoy se muere, cabro! ¡Vamos con unas putitopo! ¡Unas putitopo, po, weón! Mira, y justo hablamos de los topos y en el gameplay salió la patata pum, épico. Este sacrificio asegura que las hembras tengan más recursos disponibles para criar a sus crías. En resumen, los bomblets son aves pequeñas y mírenlo, es subterráneas, todo un con adaptaciones fornicador. únicas para esta vida Murieron bajo tierra. por Su ciclo de vida y mañosos. comportamiento de apareamiento son fascinantes ejemplos de la la lucha por la Hay supervivencia en el destinos mundo de más Serena. ricos que otros. El Borea en Serena. Borea. Borea es la masa terrestre más septentrional en Serena. ¿Más qué? Estuvo completamente cubierta de hielo durante todo el Porque Plioceno, siempre meto lo que la erradicó paja y cualquier nunca la forma de vida pija. endémica que No, pudiera espérate, haber ¿qué dije? existido ahí. Sin embargo, Porque tras el siempre meto inicio la de la paja era y del nunca la Termoceno pija. y el deshielo gradual, esta tierra aislada comenzó a ser colonizada por diversas especies que llegaron desde las otras regiones. Hace 100 millones de años, Borea experimentó un cambio climático y ahora presenta un clima templado, aunque las áreas del norte aún tienen características boreales con nevadas estacionales. El paisaje varía, con zonas secas y predominantemente de pastizales en el sur de la isla oeste y el noroeste de la isla este, mientras que el este de ambas islas y la costa norte de la lista oeste son más húmedos y albergan densos bosques. A lo largo del Termoceno tardío, este pequeño continente polar se convirtió en el hogar de una variedad única de vida silvestre, que no se encuentra en ninguna otra parte de Serena. Entonces variedad de la isla, como los Los animales chubers, ¿no? terrestres en Borea, en el Termoceno tardío, son descendientes de aves voladoras que llegaron a la isla después de que se descongelara, o de aves acuáticas que nadaron hasta ella. ¿Te No hay imaginas que son como vestigios de la kiwis era previa al gigantes? hielo. La mayoría de los colonizadores pertenecían a aves marinas carnívoras, algunas de las cuales se volvieron no voladoras y evolucionaron en depredadores terrestres, conocidos como falcurs, que ¿Cómo son qué? principalmente depredadores de Borea en la actualidad. A medida que los pastizales y los árboles colonizaron la isla, surgieron herbívoros terrestres, como pequeñas aves similares a los rieles, que evolucionaron en herbívoros más grandes. También llegaron aves rapaces que cazaban a los rieles y evolucionaron en grandes depredadores cursoriales, llamados de nuevo falcurs. Las aves riele canarios se volvieron más grandes y adaptadas para correr, convirtiéndose en una variedad de herbívoros No, parecidos te a saltó los la nuez, rapites. güey, cagate. Los bosques de Borea están compuestos principalmente de Usa- árboles de usa la girasol y guinda, güey, bambúes te van de a un solo ganar. tronco, que crecen como coníferas. Estas especies se originaron en árboles cuyas semillas eran transportadas por el viento y No, finalmente no, qué llegaron a la manco. isla cuando se descongeló lo suficiente. A lo largo del tiempo, diversos grupos de aves que se alimentan de semillas e insectos colonizaron Borea. Crearon una rica diversidad de Qué especies de loco, aves entonces endémicas. crearon como mini aves Sin del embargo, terror. Borea Y carece mataron uno de los grupos megafauna, pingüinotes, como güey. el La tirano weá sereniano, para la trotadores callampa, serenianos o güey. los erílopes, debido a su aislamiento. En resumen, Borea era una tierra que estaba cubierta de hielo y ahora es el hogar de una variedad única de vida silvestre que ha evolucionado a lo largo de millones de años. Qué fascinante, La güey. costa sur de la isla este de Borea, a lo largo de una bahía tranquila, un gran porporante, depredador, ha muerto y fue arrastrado a la orilla durante una fuerte tormenta la noche anterior. Pronto, este inesperado festín de proteínas comienza a llamar la atención y un oportunista falcur se acerca a la playa desde su hábitat Tiene la habitual, garra del en los raptor, qué matorrales épico, cercanos. El falcur trepa sobre el cuerpo con sus fuertes garras. No, la que ha simetría se le conservado fue de la sus chucha, antepasados loco. voladores, y abre el cadáver con su pico curvado afilado. Esto atrae una creciente variedad de aves marinas más pequeñas, que esperan ansiosas su turno para alimentarse una vez que el falcur haya llenado su estómago. El farfur. Mientras tanto, en la distancia, un alto herbívoro que se asemeja a una grulla combinada con un ave elefante. se Parece un alimenta de las hojas del megadodo, dosel no de un árbol de mames. girasol. Este herbívoro utiliza un largo pico puntiagudo para arrancar las hojas, lo que refleja su ascendencia como una pequeña ave parecida a una ave fría, que se alimentaba principalmente de insectos. A pesar de estar cerca de la acción en la playa, está completamente ajena Creo al que hay drama algo de se información desarrolla en el más abajo la gameplay. costa. Uf, la entrada anterior tenía un montón de palabras que me trababan la lengua, pero bueno. Aquí quiero mencionar también a las aves metamorfosis. Esta ¿Las no es qué? una entrada completa en sí, solo quiero mencionar que hay un grupo de aves que han evolucionado en una nueva metamorfosis y ahora tienen un ciclo de vida larval, como ves en la ¿Qué imagen. hace? ¿What the fuck? Realmente ahora mismo no hay nada importante de ellas, solo es interesante, pero se vuelven importantes más adelante, así que ¿What? ¿Cómo que...? ¿What? ¡Oh, qué bizarro!
¡Oh, qué bizarro! ¿Cómo que pájaros con metamorfosis? ¡Son pájaros insecto! What the fuck? O sea, mira esa wea toda chiquita. Se vuelve un gusano pájaro. Y luego es un capullo y se vuelve un pájaro re... ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Qué chotas es eso, wey? No, no son insectos, son pájaros que tuvieron la forma de evolucionar de un insecto. ¿Cómo se evoluciona eso? No sé. Se volvió un pájaro gusano y luego se pone en un capullo. Es como un Digimon, weón. Es como un Pokémon, pero del turbio, weón. Aprécialo, míralo, disfrútalo y sigamos adelante. No, qué asco. El gameplay se mueve. Llegamos a 175 millones de años y el final del Termocene se acerca. Estamos ahora cerca del Espérate, final le del bajo mis periodo del alas Termoceno. para que puedan ver el gameplay. Los continentes del este y del oeste, separados durante tanto tiempo y evolucionando Lo en que hago por ver la serie, están wey. convergiendo nuevamente en un solo continente, con las largamente aisladas islas Kiran, que recientemente se han conectado a través de puentes terrestres, tanto en Ansizka como en Walteria. A medida que muchas placas continentales comienzan a colisionar, las placas se deslizan bajo una sobre otra, y las cordilleras montañosas comienzan a surgir. Se forman fisuras a través de las cuales el magma llega a la superficie. La actividad volcánica comienza a aumentar nuevamente hacia el final del Termoceno, inundando la atmósfera con dióxido de carbono. La acumulación repentina del gas del efecto invernadero no controlado hace que las temperaturas globales se disparen aún más, incluso más que el resto de toda la época. Las regiones ecuatoriales se vuelven más cálidas, hasta el punto que la mayor parte del agua se evapora de nuevo en la atmósfera, antes de caer como ¿Y eso crea un clima lluvioso? La reducción de las lluvias provoca que vastas extensiones que anteriormente sustentaban bosques tropicales se sequen. Las sabanas de hierba asesina llegan brevemente a dominar nuevamente, empujando los bosques de girasoles y los remanentes de los bosques de bambú. Ya no queda bambú, y el borde Chad. más septentrional de lo que queda de Striata. Por ahora, los bosques templados y tropicales persisten en las regiones polares más frescas y a lo largo de las costas de los mares interiores en disminución y los anchos ríos. Pero estos cuerpos de agua interiores El también bambú comienzan a está drenar en en la mayoría de los decadencia. continentes, a medida que las temperaturas aumentan. A medida que los Girasoles continentes en continúan convergiendo ascendencia. y chocando entre sí, y la actividad volcánica continúa bombeando dióxido de carbono a la atmósfera, una nueva tendencia de diversificación generalizada, en una escala que Serena nunca antes había visto, se convertirá en la norma en gran parte del mundo. El aumento de las temperaturas globales y la lluvia ácida comienzan a desestabilizar los ecosistemas oceánicos de Serena. Wait, que mire DM, me mandaron algo. Ay, no creo poder ver eso aquí, A ver. Creo que lo vamos a tener que guardar mañana para cuando juguemos Signalis. Ah, la verga. Oh, sí, al chat le va a gustar. Grande Gumi. Grande Gumi. Polno, no es polno. Pero lo van a ver mañana, güey. Lo van a ver mañana, Uy, lo van a ver mañana cuando juguemos Signalis, disminuyendo simultáneamente el pH y la disponibilidad de oxígeno físicas, disuelto eso en los sí. mares de todo el mundo, con consecuencias drásticas para la vida marina. Comienza primero una mortalidad masiva de organismos con caparazón duros, como almejas, coral hidra y otros constructores de arrecifes, en particular que no pueden producir las conchas que necesitan para sobrevivir. Mira, hablando de Los lesbiana. arrecifes son el primer ecosistema en desaparecer. Los constructores vivos blanqueados por los mares cálidos y los cimientos de piedra caliza no vivos se descomponen como resultado de la entrada de ácido carbónico en los océanos de una atmósfera saturada de carbono. Las floraciones de algas tóxicas, conocidas como mareas rojas, continuarán volviéndose más numerosas y duraderas, con el resultado de altos niveles de dióxido de carbono presente en el agua, que proporciona condiciones favorables para su desarrollo, y a veces cubren masivas porciones de mares costeros, causando una mortalidad masiva de la vida marina a través de las toxinas producidas cuando cada célula en alga de floración muere.
A medida que las mareas rojas se vuelven más abundantes en aguas superficiales, bloquean simultáneamente la luz solar que llega a otras plantas y algas en el agua, y agotan en gran medida el oxígeno en el agua alrededor de donde florecen, lo que causa aún más daño, pero ahora a los peces y a la vida acuática. A raíz de severas floraciones de algas, un ciclo de retroalimentación positiva puede resultar en la descomposición completa del ecosistema marino, ya que la reducción de oxígeno resulta en la muerte de formas de vida vegetal y animal, y posteriormente en una menor concentración de oxígeno en el agua, ya que estos organismos comienzan a descomponerse. Para empeorar las cosas, una repentina mortalidad global de vida marina resulta en un enorme aumento de nitrógeno en los océanos globales, fertilizando aún más las mareas rojas. Verga. Los mares en toda Serina se vuelven cada vez más inestables al final del Termoceno, propensos a grandes parches carentes de Y eso oxígeno, es en los muy que peligroso, pocos, si La es que biodiversidad algún marina es más animal importante que la grande terrestre, puede pero por sobrevivir. 1000, El final del periodo del Termoceno también será el final de muchos grupos de animales, especialmente en el mar. No solo los moluscos con caparazón duro se verán afectados negativamente, sino también cadenas alimenticias enteras. Para 175 millones de años post-establecimiento, los números de plancton y las poblaciones de peces oceánicos que dependen de ellos ya han comenzado a disminuir en medio de eventos generalizados de anoxia. Las aves marinas grandes y los peces depredadores siguen el mismo camino, acercándose a la extinción, ya que el final del Termoceno refleja su comienzo, solo que a una escala aún más severa del colapso ecológico. En la Tierra, el declive de los bosques en lugar de pastizales y desiertos es una mala noticia para los grandes herbívoros. Los erestriders y los grandes habiteres comienzan a declinar rápidamente a medida que los Espero que los en los pingüinos se con los alimentan cocos son en la boca empujados no hacia el norte mueran, y el güey, me sur, caían bien. debido a la desertificación. Aunque se mantendrán durante un tiempo más, ya que pasarán varios millones de años antes de que los continentes colisionen por completo. Los mares interiores se secan por completo y los bosques de los que dependen serán completamente desplazados. Para la mayoría de los grandes herbívoros, sus días están contados en los próximos milenios. En cuanto a los árboles en sí, los bosques templados y de taiga son empujados incluso desde los polos extremos por la expansión de la flora tropical. De aquí en adelante sus últimos refugios serán las cumbres de las cordilleras montañosas polares. Pero a medida que el clima se vuelve más cálido, incluso estos refugios Curiosamente, ¿no que el pueden planeta resultar sigue inadecuados supuestamente para estar su supervivencia a enfriando o largo algo plazo. así? La colisión de los hemisferios orientales y occidentales, tanto en ellos como en las islas Kiran, resulta en un significativo intercambio faunístico. La persona que está Los jugando la vivas se partida es un mueven hacia el psicópata. oeste y los Striders hacia el este. La primera No vez que sus jodan, grupos chat. se encontrarán desde que dividieron hace más de 160 millones de años. Los endémicos aberrantes de las islas Kiran, como los elefinches y sus parientes ¿Los más qué? primitivos, enfrentan la afluencia de competidores agresivos. Y para fines del Termoceno, la mayoría de su fauna nativa habrá desaparecido, debido a una combinación de condiciones de sequía, ya que los exuberantes bosques de la isla ecuatorial son reemplazados por pastizales secos, en particular las agresivas y venenosas hierbas asesinas, a los que ninguna flora o fauna nativa había desarrollado resistencia, y la competencia de invasores animales del este y el ¿Por qué oeste. pones el girasol ahí, hijo de Los puta? próximos millones de años traerán los cambios más extremos al mundo de Serina que su biosfera haya experimentado en toda su historia. En el juego de la vida habrá muchos perdedores cuando concluya esta época, pero también habrá ganadores, ya que grupos que antes se mantenían en nichos especializados encontrarán un lugar bajo el sol, cuando para muchos de sus competidores, el mundo que conocían llegará a su fin prematuramente. El mundo de Serina será un lugar muy diferente, aunque por ahora la vida familiar se aferra a sus viejas costumbres en los parches cada vez más pequeños, donde los bosques que antes dominaban la luna todavía prosperan. El canario de los 9 años. ¿El qué? El pájaro del 9º año, como su nombre sugiere, ¿Pero es por un ave cambiaformas con estilo de vida aún más especializado que la mayoría. ¿Cambia Madura formas? hasta convertirse en adulto solo en verano de su 9º año. Durante la gran mayoría de su vida existe como una larva ciega, similar a un embrión, que se alimenta profundamente bajo tierra de las raíces de los árboles y las plantas del bosque, ¿What? masticando los tejidos duros con sus mandíbulas afiladas y cavando a través de la tierra con sus garras. Esta dieta es increíblemente magra en comparación con su ancestral de carne y proteínas, ¿Qué? proporcionando tan poco en términos de nutrición. ¡Ah, que es se necesitan gusano! 8 temporadas de crecimiento completas. Oh, esto se para usa alcanzar la masa bizarro, suficiente weón. para transformarse en un ave adulta. De hecho, ¡Qué sin bacterias simbióticas en bizarro! el estómago, las larvas no podrían digerir en absoluto la celulosa de los tejidos leñosos de los árboles.
pero poco a poco las larvas del canario logran reunir todo lo que necesitan para convertirse en un ave. En ese Como las momento, cigarras, ese algo por el breve estilo, la periodo ave de la madurez, metamorfosis, en el que todos güey. los canarios de noveno Como la ave año, Kafka, en güey. una población determinada, programan milagrosamente su emergencia del suelo juntos. Hacen poco más que cortejar y aparearse. A diferencia Sexo. de la mayoría de los cambiaformas, los machos y hembras son idénticos, probablemente porque su estilo de vida no requiere que utilicen diferentes recursos alimenticios. Ambos sexos cantan, inusualmente para su familia, probablemente debido a la necesidad de encontrar a otros de su especie después de emerger, siendo una especie con una densidad de población muy baja. De hecho, el canario de noveno año es bastante diferente a la mayoría de sus parientes en varios aspectos. No es dismórfico ni en apariencia ni en nicho, y macho y hembra son igualmente del mismo tamaño y comen los mismos alimentos. Ok. Los alimentos son semillas, néctar, insectos y una pequeña cantidad de hojas y brotes verdes. También son monógamos, eligiendo solo una pareja y quedándose con ella por el resto de su vida. Wow. Sin embargo, sigue siendo una estrategia. Imagínate Al igual ser que un sus gusano ancestros, 9 y a la años larga de tu duración vida. su Ah, no, madurez, espérate, los significa humanos que solo un hacemos eso. porcentaje muy pequeño de su descendencia Oye, sobrevive cómo se hasta nota la que edad odio a los adulta, niños. Tal vez uno de cada 100 en las mejores Y condiciones. 9 años es decir poco. La hembra del canario de noveno año no busca ningún tipo de nido en el que poner sus huevos y no proporciona a sus crías nada para comer. A lo largo de toda la duración de su corta vida, simplemente los deposita en el suelo mientras busca comida. Imagínate, güey. poniéndolos Ah, como donde que me sea embaracé. esté, Toma, cada 20, toma el 40 bebé, lo minutos. tiro en tierra Los huevos así. son diminutos, Creo, no tienen come casca, papa, conche tu protegidos madre. solo por una Pa, lo fina entierro, no sé membrana lo que se elástica, va, güey. y eclosionan en 2 días donde sea que estén. Los Eso no es lo jóvenes, que pasa literalmente generalmente, parecidos a larvas de No, estos pájaros, ¿qué es eso? son ahora aún más derivados Los que sus peruanos no antepasados crecen del tempranos. suelo. Son completamente Creo. ectotérmicos, ¿Has estado capaces en de Perú? sobrevivir a temperaturas increíblemente hecho. bajas, entrando en letargo, volviendo al crecimiento cuando las condiciones se calientan, y ahora son completamente libres y generalistas en su dieta. Su madre ahora está completamente liberada de la responsabilidad parental, y las diminutas larvas simplemente se arrastran hacia el refugio fresco y húmedo de la hojarasca. Comienzan a alimentarse por sí mismas de cualquier cosa orgánica que encuentren. La mayoría de sus crías no sobrevivirán, ya sea porque eclosionan en un lugar inadecuado para su supervivencia, o más probable, porque son devoradas por depredadores tempranamente. Claro, pues Pero si al son poner gusanos, tantos la huevos, puta que los parió. más de los necesarios para reemplazarse a sí misma y a su pareja en la población, asegura sus apuestas y garantiza que al menos 2 probablemente lo lograrán. Los jóvenes son más vulnerables a los depredadores en sus primeros días, mientras se arrastran por la hojarasca y son fácilmente atrapados por otros pájaros, invertebrados y peces que cazan en el suelo. Una vez que se mueven bajo tierra y debajo del sistema de raíces de los árboles, hay muchos menos depredadores que pueden acceder a ellos, y están aislados de las frías temperaturas invernales. Sin embargo, 9 años es un tiempo muy largo para pasar creciendo, y La las verdad es que probabilidades sí, no güey. están a su favor de que en algún momento Gusanos durante ese pájaro, tiempo qué no se encuentren loco, con güey. algún tipo de depredador. Los pocos afortunados que evitan un final temprano pasan la mayor parte de la próxima década mordisqueando lentamente las raíces y rizosomas, creciendo gradualmente en un bulto con forma de gusano de hasta 10 veces su tamaño adulto. Hacia el otoño de su 8º año, cuando están gordos y rechonchos, construyen una madriguera justo debajo de la superficie en la que puparán, Hola, pasando huracán. el invierno en estado larval y dormido. Comienzan a desarrollarse rápidamente en el transcurso de 2 a 3 meses, tan pronto como llega la primavera, para emerger del suelo como una ave adulta, completamente desarrollada, hacia la altura del verano de Serina, justo a tiempo para cuando sus alimentos favoritos son más abundantes. Qué Después de extraña cortejar y evolución, la aparearse verdad. durante varias semanas, ambos sexos morirán. Los humanos El que proceso tardan les 20 sobreviene años en rápidamente. desarrollarse. Con mayor frecuencia pasan de ¡Pinche ave revolotear con vigor por la pendeja! mañana a somnolencia por la tarde y caen de sus Tal cual, perchas chat, antes del tal anochecer. cual. Por lo general, los machos mueren varios días antes que las hembras, muy probablemente de agotamiento, ya que se alimentan con menos frecuencia que las hembras en su intenso deseo de aparearse. No, Especialmente estos hacia el también final de la mueren temporada por de cría. culiar, ¿no? Por lo general, la hembra permanece cerca del macho mientras pasa, Deberíamos como si aprender, proporcionara consuelo. Porque, Las hembras mueren dentro de una semana, aparentemente de nada más que soledad. mi amor, De hecho, la inanición suele ser deberíamos el aprender agente de causante. de la naturaleza. ¿Mm? ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay muchos culeados que no se mueren y hay unos que culean por morirse. Dios. Es una cosa muy triste. ¿Qué es eso? Pero no, qué triste. O sea, aquí no solamente el güey se muere por culiar, sino de que la esposa se muere porque extraña al culiao. Qué triste, weón. Qué triste. Ahora ya no es gracioso sexo.
Ahora es sexo triste. No, de qué agudo, sad, man. pero solo porque la hembra No, deja de bro, alimentarse no, por qué completo sad. cuando su pareja muere, sin importar cuánta comida esté disponible. Aunque ha agotado todos sus huevos en este momento y los Sí, ha esto vuelto no es infértiles, sexo, parece esto que es no hay razón sexo. práctica por la cual no podría sobrevivir considerablemente más tiempo. Pero la evolución aparentemente ha desarrollado su especie, a través de una combinación de adaptaciones biológicas y de comportamiento, de manera que no pase más tiempo del necesario para Culiada reproducir su triste. especie. Culiada triste. La pauta del comportamiento innata del 9º año es tan fuerte que si el compañero de una hembra es asesinado temprano en la temporada, incluso si aún puede llevar huevos fértiles y otros machos la cortejan, muy raramente aceptará a otro compañero y se consumirá como lo haría de otra manera, ¡No! varias semanas antes. Lo que sugiere que el mecanismo detrás de su corta vida útil realmente es de naturaleza conductual. Simplemente dejan de alimentarse después de la pérdida de sus parejas. No. Es posible que tal comportamiento haya evolucionado ¡Hola, inicialmente wea para que los triste! padres ¡No, no qué compitan con su descendencia. Pero dada la extrema disparidad entre la vida útil del adulto en este caso y el periodo que les lleva a sus jóvenes madurar, si alguna vez fue efectivo hoy, ya no tiene ¿Y si ninguna se le muere aplicación el práctica. macho, se muere de Simplemente son soledad. fieles y leales. No, Sigamos. bolitas tristes. Las Chan. Islas Quirán. Volvamos No. al Galápagos de Serina. Por si no recuerdas, antes eran conocidas como las Islas de los Horrores, donde No. esas aves gigantescas eran devoradas vivas por langostas en su infancia. Ay, no. Pues veamos qué pasó con ellas. En ¿Qué especial pasó? teniendo en cuenta cómo están literalmente en el medio de todo el ¿Evolucionaron? desarrollo geográfico Dime que de Serina. evolucionaron felices. Las Islas Quirán son un archipiélago relativamente pequeño, compuesto predominantemente por selva tropical y ¡El pájaro pastizales, guatón! con un tamaño aproximado de Nueva existió! Zelanda. Se encuentran en el hemisferio sur de Serina durante el final del Termoceno, aproximadamente a medio camino entre el Polo Sur y el Ecuador, situadas perfectamente entre el sur de Ancisca y Esteblandea al oeste, y Gualteria y Carí al este. Se encuentran en una placa tectónica completamente propia y han estado aisladas durante más de 150 millones de años, desde antes de que se introdujera Aves vida en Serina. gorditas. A lo largo de los están eones, ahí. las islas se han Cuca desplazado hacia el triste. sur, No, ahora Cuca cerca del triste. Polo Sur. Migraron gradualmente desde una ubicación este al video norte un del despelote, Plistoceno a una ubicación Pero ecuatorial no, en el gracias. Crioceno, lo que la salvó de los cambios climáticos significativos que afectaron a los ecosistemas del continente. Aunque han disminuido más debido al aumento del nivel del mar, nunca desde la introducción de la vida, las islas han estado en contacto con otras masas de tierra. Al igual que Bórea, al finales del Termoceno, la mayoría de los grupos de animales que surgieron en los continentes continentales nunca han Los puesto un pie en continentes las Quiranas. continentales. Sin embargo, lo que las hace únicas es que a diferencia de las recién ¿Por qué hay un colonizadas Plantas Bóreas, vs Zombies las en la islas pantalla? Quirán ¡No han tenido sabemos! 150 millones de Venía años con sin el igual, video, para que es la como vida Subway evolucione en un Surfers, estado tan supongo. aislado. La mayoría de los animales en las Islas Quirán no se encuentran en ningún otro lado. Aunque hay inmigrantes más recientes de tierras continentales distantes, llevados por tormentas inusuales o adaptaciones oceánicas, aquí existen numerosos linajes de aves que han evolucionado in situ, desde los primeros colonos canarios durante 150 millones No, de años. yo no lo estoy un jugando, enfriamiento es del brillante del resto del video. mundo. Nuevamente, aquí no hay vivas, ni Striders, ni ninguna otra megafauna No me miren, terrestre. si pauso se pausa el gameplay, no soy yo. Por alguna razón, el güey del video puso el Plants vs Zombies aquí. No hay contexto, solo lo hizo. No sé por qué, Y puta, el chat se está divirtiendo, así que puta, ¿por qué no? Pues épico. Tan familiar en los Supongo. continentes más grandes que alguna vez estuvieron conectados. No, aquí en las Quirans, la vida ha producido formas que podrían considerarse aún más extrañas. Comenzando con los Snuffles. Los ¡Snuffles! Snuffles son un grupo de aves nocturnas pequeñas, amediadas, que se asemejan en ciertos aspectos a patos peludos de color marrón, pero carecen por completo de alas y tienen largas garras de excavación en las patas traseras. Estas aves han cambiado muy poco desde ¡Qué la forma bonitos que ancestral de son! los Quiero uno. elefanzones. Quiero un Se Snuffle. diversificaron entre hace 30 y ¿Eso puedo 40 tener un millones de Snuffle? años post-establecimiento. Esto es un Snuffle. ¿Podemos tener uno de estos? ¿Qué cosa? Es un pato, pero es peludo. Está bonito. Mi amor, los putos gatos se están muriendo y quieres tener un pato. Sí. Esa weá necesita agua, vivimos en un desierto. Pero mira, es un Snuffle. Mi amor, esa chingadera no tiene garrapatas. Por eso mejor, pues mejor Esa que los chingadera gatos. te agarra las patas, no mames. Ese está bueno. Ese, te mamaste con ese. Pero podemos tener un Snuffle. Tal vez.
después de la evolución de un hocico carnoso sensible, pero antes de que la línea evolutiva desarrollara musculatura El para pato soportar una nariz ornitorrinco. inmóvil. Todas las especies vivas Es un siguen siendo activas ornitorrinco solo con durante la partes noche de pato y que de excavan grandes cartón. madrigueras subterráneas donde crían a sus crías. Es y un descansan ornitorrinco al durante el día. revés. Sus ojos son muy pequeños y ¿Rincorni? casi ciegos. ¿Un y sus rincorni? rostros todavía tienen largos bigotes Me gusta, parecidos a es que me cerdas, gusta su para nombre, servir es un como guías Snuffle. y evitar que tropiecen con obstáculos. Amor, esa Al igual que los chingadera antepasados de los no elefinzones, tiene salen de garra, sus vas a saber madrigueras lo que después del hagamos, atardecer chingue en grupos su madre. pequeños para revolver el barro y la hojarasca con sus anchos picos en forma de pala, alimentándose de lombrices de tierra, grillos, larvas de escarabajo y cualquier fruto o semilla caída que encuentren. Jaja, le explotó la Las papa. fosas nasales de los Snuffles, al igual que la de los elefinzones, están situadas en la punta de sus picos y encuentran su comida mediante una combinación de olfato y tacto, mientras olfatean de otra manera bastante ciegamente a través del bosque oscuro de las selvas lluviosas de las Islas Kirans. El Snuffle más grande es Perry, también el el más herbívoro y se snuflerinto. alimenta significativamente de frutos caídos. Puede crecer tanto como un perro mediano, hasta 40 libras de peso. Will Y sus Smith. madrigueras serían lo suficientemente anchas como para acomodar la entrada de un humano adulto. El Snuffle más pequeño, por otro lado, crece solo alrededor de 4 libras. Es del tamaño de un gatito de meses y se alimenta casi exclusivamente de invertebrados. La mayoría de las otras especies tienen un tamaño que oscila entre 10 y 20 libras y son generalistas, Es con Pedro, el dietas variadas, Snuffle. alimentándose Ay, qué de cualquier lindo. cosa orgánica que encuentren mientras escarban en la tierra. Los Snuffles son más inteligentes y muestran una vida social más compleja de lo que se podría esperar. Se aparean de por vida y crían camadas de 2 a 4 huevos en nidos Verga, subterráneos. harto Snuffle. Ambos padres mantienen la madriguera, Snuffle modo pongan los huevos y sexo. alimentan a las crías durante las primeras semanas, hasta que éstas son capaces de abandonar el nido. Aunque los Snuffles comienzan a buscar comida a la edad de un mes, permanecen con sus padres durante un periodo de hasta 8 meses. Y en algunas especies, a menudo incluso permanecen en sus grupos natales después de que se ponen los huevos de la próxima temporada, ayudando en la crianza de sus hermanos menores hasta que deciden aventurarse y comenzar sus propias Snuffle familias en algún momento de su mañoso. segundo año. Otro grupo sobreviviente El de aves gameplay de se pico mueve. blanco y excavadores nocturnos son los Snuffles de agua. Algo más cercano a los verdaderos elefinzones, pero aún separados por casi 75 millones de años de evolución. Son dos especies de aves El acuáticas Snuffle, el especialmente sexo es para interesantes siempre. y se conocen como Snuffles de agua. Aunque no están realmente relacionadas con sus lejanos parientes terrestres del mismo nombre, habiéndose separado al menos 30 millones de años después, son ampliamente similares en su forma básica: ojos pequeños, bigotes sensibles y un agudo sentido del olfato, diferenciándose más en sus hábitos. Como sugiere su nombre, los Snuffles de agua están adaptados para encontrar comida bajo el agua y se han convertido en excelentes nadadores, con sus patas traseras situadas en la parte posterior de sus cuerpos y evolucionadas en grandes aletas. Las Hay fosas un nasales Snuffle están en la para parte todos los superior de la gustos y cabeza, en una sabores, estructura de chat. tipo snorkel, Disfruten que del les permite Snuffle, respirar se sin adapta. sumergir completamente Es como la cabeza. mejorada, güey. Los Snuffles de agua exhiben los mismos hocicos móviles y un abanico de apéndices carnosos en forma de dedos en punta, al igual que los primeros elefinzones, habiéndose divergido más tarde que los Snuffles terrestres. Al igual que sus antepasados, estos mejoran su sensibilidad para detectar presas ocultas enterradas en el barro, y son capaces de sentir a su alrededor para detectar presas enterradas que, una vez descubiertas, son rápidamente tragadas enteras. Incluso las conchas de Se los la moluscos traga acorazados entera, se ¿eh? rompen en el estómago con la ayuda de gastrolitos. Los Snuffles de agua aún descansan y crían a sus crías en madrigueras y retienen garras afiladas con las que excavan, generalmente en un banco de río y Quiero un abriendo solo bajo Snuffle el agua para furry, protegerse chat, de los no. depredadores terrestres. Chat, no cocinen ahí. impulsándose con No grandes cocinen patas planeadas eso, y excavando porque gusanos sería y muy mariscos bonito, en el sedimento en el pero fondo no de lo los ríos y cocinen. lagos de agua dulce de las Su Kiranas. madre lo van a meter en una Los jaula. Snuffles de agua se Ay, han no, convertido en mi algo muy Snuffle. parecido a un verdadero análogo aviar del ornitorrinco en la Tierra. Y ya los he nombrado mucho, así que hablemos de ¿Qué estos hubo para elefinzones. Sauronopus? Los elefinzones son un grupo de aves grandes y sin alas que habitan en las selvas y las ¿Tienen llanuras de las trompa? Islas Kiranas. A simple vista pueden parecer relativamente ordinarios en muchos aspectos, al igual que muchas aves que evolucionaron en hábitats insulares ¿Es con una pocos trompa? depredadores. ¿Qué es esa Han madre? perdido sus alas. Son principalmente herbívoros, como el emú, el avestruz o incluso el arcduz, al otro lado del océano. Crían sus huevos de la manera ancestral de las Snuffle aves de serina, que también se utiliza en la Tierra. Aquí no hay aves vivíparas. Sin embargo, una observación más cercana de cualquiera de estos pájaros en las Islas Kiranas revelará rápidamente un atributo de estos animales en particular, que es tan único en todo el orden de las aves como la evolución del parto en las vivas.
¿Cómo? Donde la mayoría de las aves se encuentra un pico queratinoso duro, en los elefinzones es reemplazado por un hocico carnoso. Este en sí no es una característica completamente ¡Sos un única, asqueroso! porque solo ha evolucionado 2 veces en las aves, ya que es similar al de un cerílope, únicamente exclusivo de los elefinzones. Sin embargo, son los 2 apéndices adicionales, parecidos a tentáculos inmóviles. De hecho, extensiones extraordinarias de cada orificio nasal, ¡Gracias por la que son utilizadas por la criatura para una mirada de propósitos. Estamos Jugar con la viendo boca, un video acicalarse. bien mañoso de aves especulativas. A ver, básicamente estamos continuando el video meme de la semana antepasada, ¿no? Que todo tenía que ver con bambú y aves evolucionando de maneras raras. Sí, es bien bizarro, la verdad, no te voy a mentir, es bien rancio. Pero al menos es variado y es divertido. Y sí, no le presten atención a la partida de PVZ que está ahí abajo. No es mía, viene con el video. El video por alguna razón tiene un gameplay de Plants vs Zombies. Es bien rancio. Exhibición social e incluso Pero bueno, con un pues par ahí de estamos, tubos loco, de está en la esquina, respiración justo para con el usar negro bajo el agua. mañoso. ¿Cómo De están? hecho, los troncos emparejados ¿Cómo de los están? animales Feliz son domingo, mi ciertamente rey. manipuladores mucho más efectivos que los antebrazos que el grupo ha perdido desde hace mucho tiempo. Qué Tanto bizarro. es así que los elefinzones parecen no extrañar sus alas en absoluto. Las formas pequeñas y de rápido movimiento utilizan sus apéndices nasales en lugar de sus alas, extendiéndose hacia los lados. Sí, para tiene ayudar en su trompas equilibrio, en el mientras que pico, los güey. gigantes No corpulentos, mames, qué el doble de bizarro, altos que un hombre y muchas veces más pesados, lo utilizan para derribar las ramas de los árboles y asegurar frutos y brotes suculentos que de lo contrario quedarían fuera de su alcance. Sin duda, lo único más interesante que las formas en las que los elefinzones utilizan sus apéndices nasales únicos es la historia que llevó una colonia inicialmente ordinaria de canarios, como los que se encuentran en cualquier otro lugar de Serina al comienzo del Lipostecene, a seguir tal camino evolutivo y desarrollar una innovación tan aberrante. ¿Cómo, se preguntarían la mayoría de las personas, Claro. obtuvieron los elefinzones sus troncos? Para descubrirlo, debemos retroceder al principio, hace solo unos pocos millones de años post-establecimiento. No cuando vamos a la vida volver en al las Islas principio, Filipinas ¿verdad? Todavía era en gran parte similar a la del resto del mundo. Y si has llegado hasta aquí, quiere decir que probablemente te gusta lo que estás viendo. Por eso te pido que te tomes la molestia y le des al botón de like. Considera esto como una pausa, para que comentes algo, antes de seguir. Está culero tu gameplay de PVZ, güey. Está asimétrico. Hace 150 millones de años, quizás 1 millón de parejas de continúa canarios el gameplay en la esquina, domésticos, hijo de de todas las razas y colores, fueron liberadas en jóvenes praderas, recién plantadas de una serina joven. Y a partir de entonces Dios las santo, cosas nunca volverían a ser las mismas. Los canarios fueron liberados en grupos de alrededor de 1000, en aproximadamente 2000 lugares de liberación. Es un para cubrir toda la psicópata, tierra güey. habitable. Es un Al menos Dr. una de Mix, estas eres un liberaciones psicópata, ocurrió güey. en las Islas Quiranas, como muchas aves pequeñas varadas en islas antes que ellos. Los canarios de las Quiranas se adaptaron rápidamente para explotar los recursos de su nuevo hábitat, y muchas aves desarrollaron rápidamente alas proporcionalmente más pequeñas y cuerpos más grandes. La pérdida total del vuelo fue el siguiente paso inevitable para muchas aves. Ok. Y debido a la naturaleza aislada del hábitat de esta colonia de canarios en particular, permanecería relativamente libre de carnívoros terrestres durante mucho más tiempo que los de las tierras continentales, permitiendo la supervivencia a largo plazo de esta primera oleada de aves no voladoras tempranas. Sí, supongo que el gameplay de la esquina es para Varias los con especies déficit de pronto se atención, ¿no? diversificarían a partir de estos antepasados primitivos, incluyendo No te voy a grandes mentir, no me herbívoros, gusta, criaturas me indefensas distrae, no güey. muy diferentes de los Womblers y otros gigantes primitivos que evolucionaron en ambientes continentales de la misma época. Pero estas aves no fueron los antepasados de los elefinzones, no. Este Fernando, grupo gracias no por la reclamaría información. estos nichos durante muchos millones de años más. En ese momento sus antepasados se dirigían por un camino evolutivo muy diferente, no como herbívoros, sino como insectívoros. En este punto ya había muchas aves convirtiendo en las islas quirianas. Los recursos, que una vez fueron abundantes, ahora eran limitados. Para evitar la competencia, esta línea particular de canarios gradualmente comenzó a buscar alimento por la noche, cuando la mayoría de Qué las demás aves bonito. estaban inactivas. Con la vista menos útil, su pico se alargó y se volvió más sensible al tacto, de modo que podía introducirlo en el suelo en busca de gusanos e insectos que se escondían y localizar fuentes de Tipo alimentos pájaro ocultas. carpintero, ¿eh? En efecto, llegaron a parecerse un kiwi seriniano. Las alas se hicieron aún más pequeñas hasta que se volvieron completamente vestigiales, mientras que los ojos, menos necesarios, se hicieron más pequeños y su visión menos aguda o sensible al color.
Para evitar a los depredadores durante el día, comenzaron a refugiarse en madrigueras rudimentarias. Para acabar estas madrigueras, las garras de los pies Jaja, se le alargó el pico, Una cha. vez establecido este nicho, fue altamente exitoso y proporcionó un trampolín para la evolución de adaptaciones adecuadas para parece un encontrar Snuffle. alimentos sin necesidad de visión. En algunos casos, los ojos se volvieron aún más pequeños, Es un mientras que el pico Snuffle. desarrolló una cubierta extra sensible de tejido blando y elástico, reteniendo solo una uña dura en la punta para sujetar presas excavadas de la tierra. Las patas se volvieron más poderosas y las garras especialmente grandes y curvadas, El adecuadas para Snoop acabar madrigueras grandes en las es que las real. crías podían En lugar criarse y de protegerse Snoot de nuevos Game, es depredadores, Snuffle y un clima Game. ligeramente más templado durante el tiempo Summer. El pico se volvió ancho y aplanado, como una pala para mover el suelo aflojado por las garras, mientras que aparecieron cerdas parecidas a bigotes en la cara, aumentando aún más la sensibilidad táctil del ave, mientras excava y busca alimento. Aves como estas persistieron en forma similar durante Wow. mucho tiempo, habiendo encontrado un nicho exitoso que de otra manera no estaba ocupado por animales en el Wow. archipiélago aislado. Algunas dieron origen a los snúfalos, herbívoros enormes que usaban sus picos Sí, los grandes para snúfalos, caminar. eso los vimos, Algunas creo. formas estaban destinadas a un éxito más a largo plazo. El primero de lo que se convertiría en esta dinastía, posterior evolucionó cilios carnosos a lo largo de la punta del pico, hechos del mismo tejido blando y elástico que cubría todo excepto el borde frontal del pico. Estos estaban conectados directamente a los nervios del hocico, lo que le daba al ¡Qué ave una mayor loco! capacidad para detectar y atrapar presas al sentir las vibraciones producidas por gusanos e insectos que excavaban el suelo. Las patas se acortaron y el cuerpo se alargó para moverse a través de túneles. Sus ojos diminutos les daban una visión borrosa y extremadamente miope en el mejor de los casos. Pero incluso estas aves no estaban completamente ciegas. El extraño excavador, con su pico en forma de dedos con puntas carnosas, duró muchos millones de años debajo de los pies de la fauna más grande y dominante de las islas, cambiando poco hasta que ocurrió una tragedia en su mundo, dándole su momento en el sol. 80 millones de años ¡Oh, la después de su bestia! colonización, un desastre natural extraordinario ¡Medio cambiaría globo! para siempre la historia evolutiva de las Islas Kiranas, cuando un asteroide de aproximadamente 600 pies de diámetro impacta en la isla más grande del archipiélago, no lo suficientemente grande para causar daños duraderos a nivel mundial. Chucha. Los pequeños asteroides han golpeado a Serena con bastante frecuencia a lo largo de su historia, solo que nunca se nos ha dicho. Generalmente chocando en el mar o quemándose antes de llegar al Claro, Sol. porque técnicamente Sin Serena embargo, es una debido a la luna. ¿Y cuál es el ubicación problema? Las específica lunas del usualmente impacto del existen Titán, el y evento fue ayudan a los altamente planetas a destructivo retener nivel local. Aunque el meteoritos. asteroide se quemó considerablemente. Con su fuerza la atmósfera de gravitatoria, Serena, eso es aún era cierto. de un tamaño considerable cuando alcanzó el suelo. El impacto creó una onda de choque lo Hizo sesión de suficientemente leveleo. fuerte como para nivelar la mayoría de los bosques de la isla y matar o mutilar a cualquier animal atrapado al aire libre en la mayor parte de la región, excepto aquellos que se refugiaron bajo tierra. El evento del asteroide extinguió efectivamente más del 90% de la diversidad de las aves endémicas de las Kiranas y toda su verga. megafauna. Los excavadores heredaron las islas. La mayoría de sus competidores fueron exterminados, ya sea por el impacto mismo o por la pérdida resultante de alimentos y refugio, debido a la desaparición de los bosques de las islas. Las aves anteriormente nocturnas y en su mayoría subterráneas Te dejo un dibujo en arte, pudieron expandir gracias. sus horizontes. Su vista mejoró rápidamente después de varias generaciones bañadas en la luz del sol del mundo exterior, pero la reversión ocurrió demasiado tarde para que se restaurara un aspecto, la visión en color, siendo totalmente inútiles en la oscuridad. Los conos necesarios para percibir los colores se habían perdido hace mucho tiempo, por lo que incluso una vez que las aves volvieron a ser terrestres y diurnas, permanecieron ciegas al color. Sin embargo, a medida ¡Qué que los curioso! bosques se recuperaron y las aves comenzaron a llegar desde lejanas islas costeras, algunas de las antiguas excavadores permanecieron, crecieron más grandes y adaptando las adaptaciones utilizadas en sus nichos anteriores. ¿Adaptando de las nuevas formas. adaptaciones? ¿Cómo? El tejido blando de la mandíbula superior Entonces se por eso extendió no más hay allá del borde del dimorfismo pico, sexual, formando un porque no labio lo móvil pueden capaz de ver. alcanzar O bueno, y por lo menos agarrar no en alimentos colores, de sino las en ramas forma. por encima de sus cabezas. ¡Qué El pico loco! en sí se redujo a una placa amplia en las mandíbulas superior e inferior. Todo el alimento se tragaba entero. Los principales elefinzones verdaderos, aves Pero- terrestres megafaunales con hocicos flexibles, ¡Qué loco! pueden decirse que aparecieron hace aproximadamente 90 millones de años post-establecimiento, 10 millones de años después del evento del impacto del ¡Qué asteroide. Aunque la forma bizarro! exacta que se consideraría la primera es en gran medida una distinción arbitraria. A partir de Literalmente este momento, pájaro los elefante, elefinzones güey. se diversificaron sustancialmente, convirtiéndose en los herbívoros grandes más destacados Eso de me las hace Islas Kiranas. pensar.
¿Cómo eran los Aunque muchas antepasados del especies todavía son en elefante? realidad omnívoras o Para que oportunísticas. tuvieran una nariz, Un brazo. grupo adaptó sus garras de excavación en pezuñas papuch. similares a las de los Hijo, ungulados, y también hijo puch. especializándose en alimentarse de las sabanas abiertas Pero, y huyendo ¿qué de había los antes del depredadores mamut? recién llegados, en forma de gigantescas aves zancudas y sin alas, distantes Porque el mamut ya tenía descendientes de los trompa. Stilsky, Abueluts. que Hijo colonizaron de el puta. empobrecido ecosistema de la isla al mismo tiempo Hijo que los puta. elefinzones. Pero lo más importante es que adaptaron aún más sus narices para alcanzar fuentes de alimentos más altas en los árboles. Sus hocicos se volvieron más largos y móviles. Mientras O sea, tanto, pero sus ¿qué lleva un orificios animal a nasales decir, ¿sabéis permanecieron en qué? las Voy a puntas de sus comer hocicos, con la como habían ñata, estado en el weón. antepasado excavador. Con el interior del hocico ya dividido por dos canales distintos, fue bastante fácil para los orificios nasales separarse en las puntas, lo que eventualmente produjo algunas formas con dos troncos distintos e igualmente hábiles. Los troncos servían varios propósitos. Podían usarse para alcanzar alimentos y para manipular el entorno, pero también proporcionaban una gran superficie para los receptores olfativos, lo que permitía a los elefinzones un sentido del olfato insuperable. Las cámaras huecas eran muy propicias para amplificar el sonido. Muchos del grupo desarrollaron adicionalmente una cresta hueca desde la mandíbula superior, que se extendía hasta la parte posterior de la cabeza, para Es que resonar otro sus animal dijo llamadas, no hay para huevos comunicarse a y le largas creció la distancias. nariz, claro que sí. What the fuck? Los picos de los elefinzones ahora estaban totalmente cubiertos de tejido blando muscular, con porciones córneas del pico solo presentes en las puntas de ambas mandíbulas, donde se usaban para cosechar vegetación. Las mandíbulas mismas estaban revestidas con pequeños dientes de queratina, conocido como tomias, que también se encuentran en las aves acuáticas de la Tierra, y eran el precursor de los dientes adecuados de los erílopes. Oh. Las tomias eran útiles para cosechar pasto y hojas, pero la estructura de la mandíbula de las aves no les permitía moler la mandíbula inferior hacia atrás y hacia adelante para masticar su comida, lo que significa que tenía que ser tragada entera. Algunos elefinzones idearon una forma Lo de dijo. masticar su comida antes de tragarla, Lo al deslizar dijo, sus se la mandíbulas tienen que superiores hacia tragar adelante en una entera. bisagra desde el cráneo. Nota, Ay, no, todas negro las mañoso. aves exhiben un grado de movimiento craneal. Esto es Negro particularmente mañoso, ¿qué evidente dice? en los loros de nuestra tierra. De esta manera, los elefinzones pueden moler su comida hasta convertirla en una pulpa antes de tragarla, lo que ayuda al estómago primitivo y no rumiante a descomponer alimentos vegetales gruesos. A diferencia de los erílopes, que también mastican, pero a través de un mecanismo ¿Aprenderán a usar diferente, herramientas por con una esa ñata, lengua o de- como los musculosa y elefantes? dentada que tienen en el paladar. Los ¿Te elefinzones imaginas, no weón, tienen peleando con el mejillas, pájaro control por lo tanto, nariz, su weón? método de alimentación no es tan eficiente, ya que algunos alimentos pueden caerse de la boca durante el proceso de masticación. Aún así, el resultado final es una ganancia neta de eficiencia en comparación con simplemente tragarse su comida entera. El final de los 10 Kiranes. ¿Qué? Quiero recalcar que todo lo que hemos hablado de las islas hasta los elefinzones, más o menos pasa hace 25 millones de años. Las islas Kiranas han experimentado cambios dramáticos, siendo el más notable que ya no son islas, habiéndose convertido en un puente de tierra entre los Y hemisferios están los este y Snuffles, oeste, que me ahora gustan. interconectados. Posteriormente no solo han sido invadidas, sino que literalmente se han convertido en el puente por el cual las especies invasoras de ambas direcciones han estado derramándose constantemente durante los últimos 5 millones de años. El resultado ha sido catastrófico para la flora y fauna endémicas de las islas, la gran mayoría de las cuales han demostrado ser poco competitiva frente a sus contrapartes continentales más vigorosas. Además de esto, la ubicación ecuatorial de las Próximamente, Kiranas las ha Bunny convertido en una Snuffle. de las regiones Quiero un más Snuffle. afectadas por el cambio climático en Serina, ya que lo que queda de los bosques que antes cubrían las islas ahora experimenta un calor cada vez más intenso, sequías prolongadas y desertificación subsiguiente. Entre los grupos más afectados se encuentran los herbívoros, ya que los bosques retroceden rápidamente a una velocidad de varias decenas de millas por año, hasta que solo se encuentran en los bordes del mismo mar, donde las tormentas y la niebla del océano soportan algunos árboles parchados y achaparrados. Además, los árboles ingenuos de las Kiranas evolucionaron sin ninguna simbiosis con hormigas, lo que significa que no tienen defensas contra los árboles con hormigas, como los que se habían desarrollado Como en el los de continente. bambú. Ya mismo son 10 videos, las hormigas siguen arruinando todo, ya sea en forma de sus propias colonias 10 protectoras videos y o de seguimos resina con las hormigas pegajosa del que bambú, sirve me para cago en la obstruir las puta. piezas vocales de los insectos. Bambú. Las hormigas cortadoras de Bambú, hojas sí. diezman los escasos restos del bosque endémico de las Kiranas, y los cada vez menos lugares adecuados para el crecimiento de árboles son colonizados por mirmecofitos invasores y árboles de trampa de goma.
en su mayoría inmune a los insectos. El resultado, desafortunadamente, es la extinción de los elefinzones herbívoros. ¿Qué? Hablamos casi 10 minutos de esa especie solamente para decirte que sí, se murieron. En un principio se sospecharía que los animales pastadores... Me estoy hueveando. Estuvimos 15 minutos escuchando cómo estos perros culeos les crecía la ñata, weón, para decir, se murieron. Fin. Ave pendeja, no duras nada. sobrevivirían mejor a las condiciones de sequía. Qué capítulo de relleno más malo. Pero a medida que ni sus siquiera hay pastos nativos Snuffles, endémicos weón. ¿Cómo son le fue a los rápidamente Snuffles, weón? reemplazados ¿Están vivos? por pastos asesinos ¿Están vivos, tóxicos que dejan a los pastadores ingenuos con una potencialmente fatal Si no hay Snuffles, alta me mato, concentración de weón. azúcar en la sangre si se consumen en gran cantidad. Ellos también comienzan a desaparecer, comenzando por los jóvenes, que se intoxican más rápidamente y requieren menos del veneno de los pastos para enfermarse. Carajo. Al no haber tenido tiempo para adaptarse a las defensas del pasto, como lo hicieron las aves de los ecosistemas continentales, los pastadores endémicos de las Quiranas también desaparecen junto con sus antiguas plantas alimenticias para el final del Termoceno. Un espléndido ejemplo del diseño evolutivo, pero desafortunadamente no apto para un cambio tan significativo. Los depredadores endémicos de las Quiranas seguirán a su presa hasta la extinción, ya que aunque se alimentaran con éxito de nuevas especies colonizadoras como los vivas y tribets durante un tiempo, sus crías serán demasiado vulnerables a otros depredadores al final, y sus poblaciones se extinguirían, incapaces de reproducirse después de que Pierden los Snuffles, pierde mi familia. Incluso los habitantes más pequeños de las Quiranas, las aves de pico suave, los Snuffles y sus parientes, ahora sufren el perder su refugio con la pérdida de los bosques y su principal fuente de alimento de gusanos e invertebrados disminuye a medida que el suelo se seca y se reseca. Las especies más pequeñas aún se aferran en madrigueras de pastizales, pero ahora enfrentan una amenaza aún mayor: nuevos depredadores. Antes, los Snuffles estaban a salvo de la depredación de sus madrigueras. Sus únicos depredadores eran las grandes aves al acecho. Una vez que las islas chocaron con Walteria, un nuevo grupo se movió rápidamente para aprovechar la situación. Un grupo de tribets grandes y avanzados, capaces de seguir a su presa por sus madrigueras o, si eso fallaba, cavarlos con sus garras. Estos depredadores, parecidos a mamíferos, llenaron un nicho completamente ausente en las Quiranas antes, lo que significa que los Snuffles no tienen defensa natural contra ellos. Los tribets, que se han mudado a través de las Quiranas, son una nueva raza. A partir de ahora se les llamará tribeteres. Son cazadores ágiles y parecidos a gatos con una marcha erguida. No perdonaré lo que le hicieron a los Snuffles. Juro por Dios. Su necesidad de agua es baja. Sus grandes orejas, derivadas de placas branquiales, sirven para irradiar el exceso de calor y dan a luz a crías vivas, no huevos, que son vulnerables a la desecación o a asaltos de depredadores. Lo que significa que prosperan en estas nuevas condiciones extremadamente competitivas, calurosas y secas. Algunas de las primeras especies en colonizar las Quiranas recién peninsulares. Varios miembros de este nuevo pájaro grupo de que amas, tribets pájaro que se explotaron en extingue. gran tamaño, No, aquí mis como resultado de la Snuffles. falta de competencia. Algunas especies ahora crecen hasta 30 libras, un aumento de 30 veces desde sus ancestros del tamaño de una rata. Y ahora pueden someter a presas bastante grandes, incluidos los Snuffles adultos, a los que fácilmente desentierran de sus madrigueras o emboscan durante la noche cuando ambas especies salen a cazar. Las formas más pequeñas simplemente pueden deslizarse por sus madrigueras y matarlos, así como destruir sus nidos desde adentro. Al haber alcanzado tamaños mucho más grandes que los que nunca fueron capaces en el continente donde evolucionaron, ahora eran competidores sustanciales y depredadores por derecho propio, en el momento en el que las grandes aves continentales sin alas llegaron a las Quiranas. Esto es cruel, y pudieron competir junto a ellas sin estar restringidas al sotobosque. Además de devastar a los diversos pájaros terrestres indefensos que evolucionaron en las islas. Estos nuevos y más grandes tribeteres que evolucionaron en las islas Quiranas han comenzado a moverse hacia el este y hacia el oeste, tomando nuevos nichos que antes no eran factibles para sus antepasados, obligados a permanecer pequeños debido a las grandes aves depredadores. Para el humilde tribet las cosas están empezando a mejorar. Pero para la vida nativa de las Quiranas, al igual que para muchos animales carismáticos de megafauna en Serina, el futuro es, en gran parte, sombrío. De toda su diversidad bellamente extraña, al final solo 2 especies llegarán al final del Termocene. Son criaturas muy diferentes, con historias separadas por innumerables generaciones, pero ambos seguirán un camino similar para sobrevivir a lo que será, para la mayoría del resto de la vida de Serina,
el fin de los tiempos. Y hablemos pues de este fin de los tiempos, con esta última sección del Termocene llamada, apropiadamente, Armagedón. Han pasado 500.000 años desde la última visita al mundo de Serena, y las condiciones ambientales se han vuelto cada vez más duras e inestables. Serena se encuentra ahora directamente en el límite entre el Termocene y el Pangeacene, un periodo marcado por el vulcanismo extremo, la desertificación generalizada y la anoxia oceánica, que durará durante los próximos 2 millones Una y medio extinción de masiva, años. bueno, se lo merecían Los por últimos perros cientos de miles culiados. de años han visto la formación de un gran penacho del manto entre estriata Dejen a mis y snuffles. Walteria. Como resultado, se producen una serie masiva de erupciones de basalto de inundación, similares al evento de las trampas de Striatan anteriores que iniciaron el Termocene, pero ahora más grandes que cualquier cosa vista hasta ahora en la historia habitada de Serena. Al comienzo del Pangeacene, una época que en su mayor parte se caracterizará por la presencia de un supercontinente importante en la Luna y solo algunas masas de tierras más pequeñas aisladas. Prácticamente todo lo que queda de Striata estará enterrada hasta 3 millas de profundidad, bajo millones de millas cúbicas de magma. Verga. Las erupciones más fuertes y resultantes de las trampas de Walteria, ¡Ay, qué bonito a se diferencia de las erupciones ve! más lentas y Puta, fluidas quita el de las gameplay, trampas quiero de Striata ver. anteriores, periódicamente producirán explosiones intensas. Pero y liberarán mames, qué enormes bonito los cantidades de polvo y escombros en la pajarracos. atmósfera. Después de las Viejo, erupciones esta más serie es grandes, muy estas bella, nubes de polvo weón. atmosférico Es han alcanzado y muy continuarán bella. alcanzando Mira esa periódicamente madre, qué buen concentraciones tan arte, densas güey. que en ocasiones Es bloquearán el sol. El preciosa. resultado, a pesar de los crecientes niveles de dióxido de carbono, Las aves y el acorazadas calentamiento ahí con global sus manos. descontrolado, es la aparición de mazo, eventos qué importantes god. de enfriamiento a corto plazo. Más de una vez, después de periodos particularmente intensos de vulcanismo que duraron varios miles de años o más, el Polo Norte y todas las regiones circundantes, incluyendo Boria y el Polar Ancisca, quedarán bloqueadas en hielo y desprovistos de vida vegetal o animal. En algunos casos, estas breves edades de hielo durarán más de 20.000 años, lo suficiente para que se formen glaciares e incluso se muevan hacia el Ecuador, hacia las regiones más septentrionales del supercontinente en formación. Varias series de erupciones ya experimentadas han sido tan grandes y poderosas, y la cantidad de polvo que trajeron a la atmósfera de la Luna, que ha oscurecido el sol del planeta en el hemisferio norte durante meses a la vez. Wow. El resultado, en conjunto con la extinción completa de las Claro, comunidades es como una terrestres de extinción plantas en masiva que regiones hubo del antes del extremo norte, Triásico, ¿no? Qué es la feo, extinción completa de ecosistemas terrestres. Qué triste. En cualquier masa de Tal vez tierra los aislada al Snuffles norte del sobrevivan. supercontinente. El arca polar Ancisca y la tierra aislada de Borea se reducen a afloramientos estériles de piedra. Pajaritos no vuelan. Mientras tanto, entre los periodos más extremos de erupción, los gases de efecto invernadero descontrolados resultan en periodos extremos de calentamiento, a medida que las erupciones liberan incontables millones de toneladas de dióxido de carbono. Cada periodo de enfriamiento intenso es eventualmente reemplazado por uno de calor aún mayor, tan pronto como el polvo se asienta en la atmósfera. El dióxido de carbono continúa ingresando a los océanos, empeorando su acidez. A largo plazo, las temperaturas en Serena continúan aumentando, derritiendo todas las nuevas formaciones glaciales y casquetes polares de las regiones polares, y causando un aumento catastrófico y la caída de los niveles del mar. Las temperaturas marinas alcanzan niveles letales en numerosas ocasiones en el límite Termocene-Pangiacene, llegando a 120 grados Fahrenheit. Creo que en dijo mares que puso el ecuatoriales gameplay porque nadie profundos. vio su video y después de ponerlo subieron las visitas. Absolutamente Bruh. letales para toda la vida, excepto para las bacterias Eso no parece extremófilas. correcto. Con los mares prácticamente sin vida en gran parte de Serena en este momento, Es que la estos vida videos marina son densos, sobreviviente, po, que weón. no Se son está tirando microbios, mucho se limita a texto. las formas pequeñas de algas, peces e invertebrados. Ahí es cuando tú capaces de piensas en cómo sobrevivir condensarlo un poco bolsas mejor, porque si no es como que te esporádicas de leyeron un aguas libro de biología, oxigenadas ¿sabes? en los mares polares habitables. Hay poco movimiento de nutrientes y gases disueltos a través de la columna de agua. Los océanos, que ya están anóxicos en las profundidades, se vuelven casi completamente carentes de oxígeno en la superficie, debido a los picos extremos de temperatura cerca de esta superficie. Durante los periodos fríos, la vida en Serena se vuelve inhabitable en cualquier lugar al norte del Ecuador. En medio de ellos, las temperaturas a lo largo del Ecuador aumentan a más de 140 grados Fahrenheit, letalmente calientes para casi toda la vida terrestre durante periodos prolongados. Y así es como Un vaivén empezamos de a 3 millones de arder. años entre fuego y hielo sacuden las regiones restantes de Serena hasta sus núcleos, en un periodo de intensa agitación Cuídate, climática, panita. que se conocerá alternativamente como el Armagedón, donde la vida debe luchar para sobrevivir a lo que parece ser el fin del mundo.
El polo sur de Serena, las regiones que alguna vez fueron las partes inferiores desde Blandea y Carrí, es la región menos afectada durante todo el Armagedón. Pero el clima incluso aquí es inestable y duro para la vida superior en comparación con cualquier cosa que el Termocene tuviera para ofrecer. Las condiciones son extremadamente estacionales, con temperaturas que oscilan entre el sub-0 y más de 110 grados Fahrenheit. A la verga. Las edades de hielo que traen alivio del peor calor del verano, pero empeoran los inviernos. Y los periodos Entonces cálidos eso es como un intermitentes, desequilibrio produciendo inviernos más ambiental suaves, potente, pero güey, la extremos verga. veranos. La mitad norte de la Es como franja la vida habitable del actual. sur es en su Wow. mayoría un desierto árido. Pero las regiones costeras soportan vida limitada a través de la niebla oceánica y las tormentas de verano que llegan desde el mar. Los verdaderos bosques se Necesitan restringen al en este avatar, momento maestro, los cuatro únicamente elementos. una fina franja a lo largo del borde más al sur del nuevo supercontinente, que ahora realiza más del 95% de toda la Es fotosíntesis. como lo que se nos viene en ocurre el 5 planeta. años. ¿5? Hasta No el final te del periodo fe, yo volcánico digo que será 3. el único ecosistema en toda la Luna que todavía sirve para secuestrar dióxido de carbono de la atmósfera. Casi en todas partes, las comunidades fotosintéticas se han descompuesto por completo. Los mares alcanzan un nivel de estancamiento no visto desde el comienzo del Lipostecene, mientras que la Tierra en el Ecuador se reduce a un desierto estéril y abrasador, Años en 2 horas, prácticamente pa. estéril del reino de la vida. Este es Y nuestro los último polos se video, reducen chat, nada más vamos que a al hielo morir. sólido en los momentos fríos y roca desnuda, cubierta de algas en los momentos calurosos. La pérdida casi total a nivel mundial de la fotosíntesis resulta en una disminución sustancial de los niveles de oxígeno atmosférico. Esto se agrava aún más por la proliferación de bacterias anaeróbicas extremófilas que producen Nos gas vamos a tóxico reunir de con los sulfuro de hidrógeno en los mares Snuffles. ecuatoriales No me digan inundantes. eso, chat. Juntos, y junto con No, a concentraciones mis extremadamente Snuffles. altas de dióxido de carbono Yo los tengo en y mi otros corazón, gases de los efecto quiero mucho, invernadero, como el Snuffles. metano, liberado con el deshielo repetido de los casquetes polares. Estos eventos producen una atmósfera que podría considerarse perjudicial para la gran mayoría de la vida, como si quisiera golpear a la vida restante cuando ya está claramente abatida. La reducción de oxígeno atmosférico resulta en un Mira, por adelgazamiento ejemplo, global hablando del de la video, capa de hecho creo que me ozono, voy a tomar este especialmente momento a para lo largo del conversarlo. Ecuador. Creo que estoy de acuerdo, entiendo que el Pero gameplay de también cerca Plantas del vs Polo Zombies Sur, y lo que donde los sea, últimos pero ecosistemas terrestres es se que estas aferran partes, por ejemplo, son precariamente a la densas. vida, permitiendo Esta parte que se me la está haciendo radiación muy maligna densa, llegue de hecho a la estoy superficie de la Luna, atenta a saltármela, limitando pero ya va a terminar, notablemente así las que incidencias de cáncer y otras mutaciones perjudiciales es como al eso, final de ¿no? la era. Las plantas experimentan Siento que al una video le tasa falta un poco más de aumentada organización y un poco menos de en su mayoría lectura. negativa, pero Creo yo. persisten, Un poco más de compensando las dinamismo, altas tasas eso de le diría yo. infertilidad inducida por la radiación, con un número aún mayor de descendientes, asegurando que al menos algunos sobrevivan. Los O animales eso me imagino terrestres yo. restantes se vieron prácticamente obligados a ocupar nichos nocturnos para evitar los duros rayos solares durante el día. El límite del Termocene Pangiacene, un literal Armagedón para la vida tal como lo conocíamos, pasará a la historia como un evento extinto más extremo, volátil y simplemente devastador en la historia de la vida tal y como la conocemos. Incluso más destructivo que la gran Un poco más de extinción al imágenes, final al del menos claro que el video fuera un período poco más Permico de la Tierra. dinámico. Más del 99% de toda la vida en Pero Selena poner es Plants borrada vs del Zombies en mapa una el esquina no es transcurso de dinámico. míseros 3 millones de años. Pero la agitación no durará para siempre. El extremo polo sur había proporcionado un pequeño pero sostenible refugio para un grupo limitado de vida terrestre y de agua dulce, una población remanente segura, pero que contenía entre sí una muestra del variado tapiz de la vida que había Chale. evolucionado en todo el mundo. Cada uno había Pero ¿y sido los empujado al Snuffles? fondo del mundo, juntos, a medida que sus continentes aislados se volvieron uno. Con el tiempo, estos continentes se asentarían juntos, y el penacho de magma se retiraría. A medida que el vulcanismo se ralentizaba, los cambios climáticos extremos se volvían más suaves. El agua dulce liberada en grandes cantidades de los casquetes de hielos polares de corta duración a lo largo del periodo límite comenzaría a fluir sobre la superficie del agua salada más pesada y prácticamente estancada, produciendo ríos poco profundos de agua pura y recién oxigenada desde las regiones polares hacia el Ecuador. Tras los ríos vendrían las plantas, algas de las islas del norte y una variedad de flora del refugio del ¡Ey, sur. Snuffle! ¿Quieren ir a Pronto el comer mar un estaría helado? cubierto Los de una alfombra de Snuffles. vegetación Bonnie, verde nuestra flotante, extinción no fue flotando tu en esta culpa, capa déjanos superficial de agua ir. dulce y extendiéndose una velocidad fenomenal. A medida que No. crecían, estaban secuestrando el exceso de dióxido de carbono de la ¿Por qué atmósfera, tienen que dañarme de liberando esta enormes forma, cantidades de oxígeno en chat? su lugar. ¿Por A medida que lo qué? hacían, las temperaturas se enfriaban y la lluvia volvía al Ecuador. Tan pronto como lo hizo, los pastizales terrestres y finalmente las comunidades forestales migraron tímidamente hacia el norte desde su último bastión. El gameplay al se sur. fue. Lentamente, con cautela, pero con certeza,
la vida recolonizaría las regiones arrasadas al final del Termocene. El Pangeacene había llegado. Y así terminamos, ¿no? Y eso es todo lo que podemos hablar hoy. De hecho, probablemente es Verga. 3 veces más de lo que mi salud mental debía soportar en un solo video. Probablemente. Hemos terminado el Termocene y, como es clásico en estas historias, hemos conocido a tantas especies que al final morirán por el Armagedón. ¡Ta madre! Pero de las cenizas los sobrevivientes explorarán un nuevo mundo. Y aquí mismo te digo, la inteligencia se acerca.